17 en la República Argentina. Bueno, la música nos deja ahí en la costa del Uruguay, con Gisela Méndez Ribeiro, oriunda de Paso de los Libres, Paso de los Libres. Nos vamos ahí, de San Carlos y toda esa zona, nos vamos para Alvear, nos vamos para Alvear. Todas las mañanas de 8 a 9 estamos en LT21 AM, radio... en FM, Radio Municipal de Ciudad de Alvear, a ver si es que podemos, porque estamos en contacto ahí con la emisora, a esta hora de la mañana, si es que podemos dialogar, decía, con Tony San Martín, que también, bueno, lo estuvimos saludando hace horas, estuvo de cumpleaños, que es el periodista de la AM, LT21. Tony, ¿usted me escucha? Buen día, bienvenido a Cadena de Radios. Tony San Martín, que también lo estuvimos hablando. Me está volviendo el audio. Es el periodista de la AM LT21. Tony, bienvenido a Cadena de Radio. Tony San Martín, que también No, me está volviendo el audio ahí, así que bueno, no le vamos a pedir a nuestros compañeros que están acá si es que nos pueden solucionar la previa, porque no tenía previa justamente, para ver si es que podemos volver a dialogar y que nos escuche por el teléfono, no por la radio. 8:29 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes. Doctora, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Te estamos escuchando con Luis, viajando a Sauce. Espero que andes bien, besos. Bueno, un cariño grande. La doctora Silvina Silvero está llevando cosas ricas a Sauce. Cocinan todo lo que es ñoquis, ravioles, chipá, de todo un poco. Un cargamento de cosas ricas tiene Silvina por ahí. Le mando un cariño grande. Bueno, está lloviendo en Corrientes, sí, estamos pudiendo respirar, porque la verdad que con tanto humo, con tanto humo sobre todo y tantos días nublados, hacía falta la lluvia para que se despeje el cielo. 8:30 en la Argentina. De todo. Más noticias. Hay otros periodistas, hay otras noticias, hay otras radios. Somos el vínculo de integración informativa más grande de la región. Cadena Provincial de Radiodifusores. Lunes a viernes. Noticias siempre. Primero y mejor. Bueno, vamos a intentar la comunicación, a ver si es que podemos hablar con Tony San Martín desde Alvear. Tony, ¿usted me escucha? Buen día. A ver. No, parece que no, Parece que no. Bueno, avanzamos en nuestra mañana, vamos a recorrer títulos. Bueno, avanzamos en nuestra mañana, recorremos títulos. Pronóstico, alerta amarilla para Corrientes. Copa Libertadores, River tiene rival en semis. Mineiro eliminó a Fluminense. Defensa Civil, Corrientes tiene la alerta amarilla, la mitad de su territorio. Lo decía ayer Eulogio Hoyo Márquez desde Defensa Civil. Política, capacitan en psiquiatría laboral a funcionarios. Lo organizan el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes, justamente junto a la Facultad de Medicina de la UNE.
Duras críticas de Valdés a dirigentes radicales, alertó sobre la intervención del partido. Trataron de derrocar al gobierno de la Unión Cívica Radical y muchos correligionarios se sumaron, dijo anoche al cierre de un acto militante en Capital. Está el mensaje completo de Valdés en www.cadenaderadios.com.ar. Bueno, vamos a continuar con la agenda y ahora cuando tengamos un momento vamos a compartir con ustedes las declaraciones de Henry Fick, que hablaba con Cadena de Radios anoche en el marco de ese acto político en el cuarto circuito electoral de Corrientes Capital, y también las declaraciones, o sea, no son declaraciones, es el mensaje político que dejaba Valdés anoche en Capital. 8:34 en la Argentina. Minutos pasan de las 8 de la mañana en el país. Comenzó, ahora le vamos a preguntar cómo fue lo del Interligas con Regatas y San Martín como protagonistas. Estuvieron ahí, estábamos recibiendo imágenes de nuestro compañero Fito Fernández, que andaba por la cancha, así que en algún momento nos va a contar seguramente cómo se vivió ese inicio de Interligas en Corrientes. El PJ Corrientes suspende temporariamente al concejal condenado por abuso sexual en Goya. El referente del movimiento Evita fue denunciado por 3 beneficiarias de planes sociales que manejaba su agrupación y el tribunal lo condenó a 13 años de prisión, pero está libre. La intervención del PJ decidió suspender temporariamente al concejal de Goya, Guillermo Córdoba, condenado a 13 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado. Es la resolución 11 del Partido Justicialista de Corrientes, que lleva la firma de los interventores María García y Máximo Rodríguez. Duelo en el peronismo, murió Marito Silva, murió Mario Silva, oriundo de Montecasero. Sabemos que la comparsa Carunderá está de duelo, un gran colaborador, creador de la comparsa también, así que se desempeñó en diversas funciones en el Estado provincial, incluso acá en la municipalidad capital también, hasta el año 2013. Ayer la noticia es que lamentablemente estaba internado en el Instituto de Cardiología de Corrientes, donde falleció. 61 años tenía Marito Silva. 8:37 en el país. Vamos al contacto con Exteriores. Las noticias vienen y van. La realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día. Y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. Fito Fernández, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Clara. Buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radios. Bueno, buen día es una forma de decirlo hoy, ¿no? Está cayendo todo el agua aquí en Corrientes. Ahora llueve un poquito más tranquilo. Llueve tranquilo, llueve parejo, como dice la canción.
pero bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de andar por la ciudad de Corrientes. La verdad que es bastante complicada la cosa por aquí, por la ciudad, pero bueno, vamos. ¿Sí? ¿Perdón? Estaba preguntando, no sé si estabas al aire o no, mil disculpas. Preguntaba si es que había algún audio para incorporar al aire. No sé si se escuchó. Sí, ¿no? Sí, usted me dice lo que quiera. Tenemos de deportes y tenemos de lo que no tiene que ver con deportes. Vamos con deportes. Hoy estaba diciendo que usted anduvo por la cancha anoche, por lo menos estaba mandando fotos al grupo, digo, bueno. Supuestamente teníamos que ir, yo me iba a Regatas y ahí su compañero de mesa se iba a ir a San Martín, no sé si fue. Pero estábamos trabajando en un acto político anoche, Fernández. No, pero y bueno, tampoco es para que se quede a hacer todo sobre el acto político, está todo bien, pero bueno, había 2 partidos interesantes ayer para ir al estadio de San Martín, ¿no? Pero bueno, cuando se puede, cuando se puede, no se puede. Hoy tiene otra doble jornada, seguramente ahora lo va a explicar bien él, a dónde puede llegar a ir, ¿no? Espere que se me están perdiendo acá. Ahí está, estamos encontrando ya lo que es los audios que tuvimos la posibilidad de realizar anoche como consecuencia del partido del equipo de Regatas, ¿no? Que estuvo allí frente nada más y nada menos que a el equipo de Unión Corinthians, un partido realmente muy entretenido, nada más y nada menos que terminó con lo justo, ¿no? Terminó con lo justo ayer, porque fue un partido muy trabado, un equipo muy difícil, el equipo de Unión Corinthians. Así es que vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener la palabra de Fabián Ramírez Barrios junto a el Tucu Gramajo, ¿no? Que son, bueno, Fabián no se puede decir que es una nueva incorporación porque ya estuvo en el club, pero sí lo del Tucu Gramajo, que bueno, es la primera vez que llega a Corrientes a integrar nada más y nada menos que el equipo de Regatas. Yo estuve en la sede de Regatas ayer, una doble tanda realmente muy interesante. Pero el partido que se llevó todas las miradas fue justamente el de San Martín de Corrientes, el de Regatas Corrientes, así que cuando ustedes crean conveniente lo escuchamos, ¿eh? Lo escuchamos, Fito. Bueno, estamos con Fabián y con el Tucu Gramajo, nada más y nada menos. Primer partido de lo que es Interligas que te dejó, en resumen, este cotejo, Fabián. No, la verdad, contento por el trabajo del equipo. Creo que estuvimos bien en líneas generales. Todavía estamos en construcción de nuestra idea de juego del equipo, pero bueno, contento por cómo se dio. Creo que mostramos buen carácter también. Íbamos por 8 puntos atrás y lo dimos vuelta, jugamos en equipo y bueno, contento por eso, ¿no? Bueno, Tucu, primer partido, ¿qué sensaciones te dejaron? La verdad que muy linda. Debutar con esta camiseta, con las exigencias que hay, con el plantel que hay de buenos jugadores, la verdad que muy bien, muy contento, me sentí muy bien, así que qué más que bien que por el debut que fue con triunfo. Fabián, regreso a Corrientes, nueva etapa, ¿para qué está este equipo de Regatas? Sí, contento por la vuelta, por estar acá en casa, por estar con mi familia, por poder verla todos los días y disfrutar de ellas. Y nada, este equipo se armó para pelear cosas importantes, para pelear todos los frentes posibles, así que vamos a tratar de estar a la altura y hacer las cosas bien para poder hacerlo. Un equipo intenso, que le tocó nada más y nada menos para el inicio, ¿cómo lo supieron sobrellevar? Sí, la verdad que un equipo intenso que juega a otro ritmo que jugamos acá nosotros. Creo que la clave fue que el arranque, creo que nos presentamos de una manera que tenemos que hacerlo siempre, de demostrar que vamos a salir a comer al rival, de tener una energía muy alta, que creo que después, fuimos disminuyendo y al final, como decía Fabián hace rato, que estábamos 8 puntos abajo y bueno, lo pudimos cerrar de la mejor manera, que creo que esa va a ser la idea que va a plantear Fede y lo que nos sintió cómodo en el arranque que quedó demostrado.
Bueno, Fabián, sabemos que este Interligas sirve a ustedes también para lo que es un torneo ya de pretemporada, se puede decir, porque la pretemporada de ustedes ya comenzó y fue bastante larga y continúa todavía para lo que va a ser el inicio de la Liga Nacional. Sí, no deja de ser importante este torneo, pero también nosotros estamos pensando en lo que va a ser la Liga Nacional, nos preparamos para como te decía, pelear todos los frentes posibles, tratar de que el club esté lo más alto posible y bueno, trataremos de seguir enfocados, de seguir trabajando, mejorando las cosas que tenemos que mejorar y bueno, perfeccionando ya lo que tenemos bien. ¿Qué se le dice al hincha de Regatas que bueno, abrió su ilusión nuevamente hoy? No, que nos acompañen, nosotros vamos a dar todo, tomamos el desafío de estar siempre comprometidos con la institución, con el equipo y tratar de siempre dejarlo bien arriba, ¿no? Muchas gracias, chicos. No, gracias. Allí la palabra de Fabián Ramírez Barrios, nada más y nada menos, correntino, vuelto al club, y de el Tucu Gramajo, de Iván Gramajo, que también, bueno, es jugador de esta temporada del Club de Regatas Corrientes. Realmente armó un muy buen equipo de regatas, se enfrentó a un equipo muy difícil anoche a Unión Corinthians, que tiene un muy buen plantel, que lo tiene a Johnny Machuca también allí, o Lex San Martín jugando para ese equipo, muchos argentinos jugando en los equipos brasileños, porque bueno, vamos a ser sinceros, la diferencia económica es muy importante y se paga muy bien en Brasil comparado con nuestra liga argentina, por eso muchos emigran justamente para la NBB, que también está de preparación, así es que se está justamente en plena pretemporada para lo que va a ser el inicio de ese torneo tan importante también allí en Brasil, ¿no? Muy bien, gracias Fito, hasta luego. Hasta luego, Clara. 8:44 en la República Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Mañana vamos a hablar con Héctor Tony San Martín, Mañana cuando ingresamos a las 8 de la mañana, si Dios quiere, en la segunda hora, vamos a hablar con él, porque ahí nos avisa que ahora ya está saliendo para La Cruz, para la zona de La Cruz. Así que bueno, ya vamos a tratar de establecer el contacto con él también. ¿Qué nos dicen acá? Vamos con el audio de Henry Fick primero, por favor. Vamos con el audio de Henry Fick y después seguimos con nuestra agenda. Tenemos todavía, no son tantos minutos, pero es importante esto que dice sobre las afiliaciones, las nuevas afiliaciones en la Unión Cívica Radical. También cómo se está viviendo este momento, cuáles son los plazos dentro del calendario electoral para los partidos políticos, para todos. Por eso es que hay dos que ya prorrogaron su intervención a un año, digamos. El Partido Autonomista, por un lado, que Galarza, que es legisladora del Partido Autonomista, dice que ya quedó sin efecto la intervención, y por otro lado la intervención del PJ también correntino, que se prorroga a un año. Vamos a escuchar a Henry Fick a esta hora de la mañana, justamente anoche, hablando con Facundo Rojas. Lo escuchamos. Bien, estamos con el senador Henry Fick, también presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, en esto que va a comenzar en minutos y sin dudas es un acto imponente que viene a registrar lo que va a ser la Unión Cívica Radical. Así es, Facu, buenas noches. La verdad que, como bien decís, es un acto imponente la cantidad de correligionarios, de afiliados, de vecinos que están participando de este acto. Y bueno, podríamos decir que este es un puntapié inicial a lo que es el cronograma electoral que se va dando dentro de la Unión Cívica Radical. Es una reunión, por supuesto, partidaria, teniendo en cuenta que estamos en un proceso interno. El día viernes tenemos que presentar nuestro padrón definitivo. El sábado 12 de octubre es la presentación de las nuevas listas, y obviamente estamos todos trabajando por la presidencia de Gustavo Valdés para que dirija los destinos de la UCR en los próximos años. Todo esto indica justamente eso, ¿no? Que Gustavo Valdés sin duda va a ser el próximo presidente de la Unión Cívica Radical. Sí, así es, esa es la idea. Estamos
trabajando para eso. La verdad que la cantidad de afiliaciones que se han dado en este último tiempo también es importante, alrededor de 25.000 afiliaciones en toda la provincia, unas 15.000 en el interior, unas 10.000 en la capital, pero lo más importante de todo esto es que casi 8.000 jóvenes se han afiliado a la Unión Cívica Radical. Estamos hablando casi un 40% de la totalidad de las afiliaciones son jóvenes, y eso nos da un impulso, la verdad que nos da muchas ganas para seguir para adelante, teniendo en cuenta la potencialidad que tenemos con todos estos jóvenes tan importantes, muy bien capacitados, están involucrados en lo que es la Unión Cívica Radical. ¿Cuál es el mensaje para ellos, sobre todo para los jóvenes que quizás tienen alguna duda todavía en afiliarse a la UCR? Que vengan, que tienen las puertas abiertas. Yo siempre cuento por ahí alguna historia personal, en mi caso desde Mocoretá, un pueblo chico, lejano de lo que es la capital, que muchas veces todas las reuniones, todo lo que significa la vida partidaria pasa muchas veces por la capital de la provincia, y nosotros con militancia, con compromiso, siempre tuvimos las puertas abiertas, y de hecho estamos acá gracias a esa apertura que tiene la Unión Cívica Radical de siempre, y por supuesto desde ahora. Sin duda que ya se debe estar trabajando en un cronograma como el que se está viviendo, con actividades como las que se están viviendo el día de hoy, no solamente en Capital, sino en otras partes de la provincia. Sí, por supuesto, la idea de hacer reuniones en toda la provincia está, el gobernador permanentemente está recorriendo la provincia, y muchas veces también se hacen diferentes clases de reuniones. Henry, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Ahí estábamos compartiendo las declaraciones de Henry Fick. Bueno, esto fue anoche en Corrientes Capital. Se llevó adelante el acto de la cuarta sección electoral. Impresionante la cantidad de gente realmente, toda la militancia, los vecinos. Bueno, estamos viviendo, como decíamos, el calendario electoral que es para todos los partidos políticos, para todos. Avanzamos en esta mañana, en esta cadena de radios. Más adelante, ahora si tenemos oportunidad, vamos a compartir con ustedes también parte del mensaje del gobernador, que está completo en cadena de radios de anoche ante la militancia. 8:50 en la Argentina. Hoy a las 10 de la mañana se van a presentar documentos sobre Corrientes y la reforma de la Constitución Nacional. Esto va a ser en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, 10 de la mañana, con la presencia de Valdés, justamente para la presentación oficial de materiales bibliográficos de historia, geografía y literatura, y el documento en conmemoración de los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. Informamos desde el concepto federal, entendiendo que la noticia es patrimonio de todos. Cadena de radios. Cadena de radios. Cadena de radios. Comunicando la verdad. Construimos democracia. Anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del ñangapirí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo juvenil. Yo era chico todavía, guricito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral.
esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo. Cuando te cambió un puñado por un beso te acordás. Yo me fui como los ríos sur abajo de la vida. 8:52 en la República Argentina. Nos vamos a ir con la información a Salta, porque bueno, justamente las noticias de los últimos días nos llevan a la provincia de Salta a lo que es la detención de un intendente. Llama mucho la atención, digamos, al menos es como plantean los medios nacionales, la detención porque se dice que estaba entorpeciendo una investigación justamente de una muerte, de un asesinato. Bueno, hay que ver un crimen de que es ni más ni menos que el hermano, digamos, de ese intendente. Para conocer un poco más sobre esto y cómo se está viviendo en Salta esta situación, estamos en comunicación con el periodista Nahuel Toledo. Nahuel, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Un gusto, muy buenos días para vos y para todo el mundo. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué les toca, digo, en lo periodístico, pero también en lo social, ¿no? A Salta en relación con este hecho que ya es, bueno, una noticia nacional. Así es. Bueno, como lo remarcabas, esto sucede en Aguas Blancas, una localidad ubicada a más de 300 kilómetros de la capital de Salta, en lo que es la zona norte, el límite de frontera con Bolivia, y es una zona caliente, como se la denomina, ya desde hace tiempo, incluso siempre ha sido una zona de conflictividad, por lo que es el contrabando y demás, pero en los últimos años sí ha crecido notablemente el continuo aumento de la narcocriminalidad y de todas las actividades clandestinas vinculadas a lo que es la narcocriminalidad. Para tomar un poco de dimensión, como te decía, Aguas Blancas, más allá de la lejanía con la ciudad de Salta y la proximidad con la frontera con Bolivia, es una frontera sumamente permeable. Solamente está dividida lo que es la ciudad de Aguas Blancas y de Bermejo, del lado boliviano, por el río Bermejo justamente, y es donde está el paso de Chalanas. Pero claro, lo que es el contrabando y la actividad narco en la zona es muy pero muy alta. De hecho, en la ciudad de Orán, que es una ciudad contigua, Aguas Blancas, y es la segunda ciudad más importante de la provincia, esto lo reconocen las propias autoridades políticas y demás, el 60% de la economía cotidiana, diaria, es decir, la persona que va y compra en el supermercado, compra una moto, carga combustible y demás, justamente proviene del comercio de frontera, todo lo que es el bagalleo, como se le conoce acá en la zona, que son las personas que pasan de un lado al otro de la frontera con bultos, en el mejor de los casos con ropas, en electrodomésticos, y como pero obviamente también eso da lugar y grande a todo lo que es la actividad narcocriminal. Ahora la noticia del día, sin lugar a dudas, lo que fue la detención de Carlos Martínez, el segundo, y de hecho Aguas Blancas también tiene esto en lo que puede ser la historia anterior, que es el último municipio que se conformó en la provincia. Salta tiene 60 municipios, y hace tan solamente 6 años atrás Aguas Blancas se convirtió en municipio. Carlos Martínez fue el segundo intendente electo en la historia de este joven pueblo, con 1.304 votos en las elecciones del año pasado. Asumió en diciembre su cargo, y bueno, y hoy su realidad política es que se encuentra detenido, como bien lo marcabas vos, porque la justicia lo encuentra responsable de estar interfiriendo en la causa que investiga nada más y nada menos que el homicidio de su hermano, César Martínez, quien fue acribillado hace ya un tiempo en las puertas de su vivienda con 13 disparos. También hay que tener en cuenta el día de hoy la legislatura provincial, tenemos un sistema bicameral. El día martes diputados dio media sanción a la intervención del Ejecutivo Municipal, y hoy hará lo mismo el Senado, así que ya se quedará confirmada, digamos,
la intervención de la provincia de Salta. Del ¿Y ya Ejecutivo tiene Provincial. ya tiene nombre, Nahuel, el interventor o la interventora? No, todavía no hay nombre de interventor, pero sí, aunque en la política local hay algunos nombres en danza y que pueden llegar a ocupar ese cargo, todavía no. De hecho, falta el trámite administrativo, que será cerca del mediodía cuando el Senado trate la intervención y la sanción definitiva de lo que es la intervención municipal. Uh-huh. Bueno, a todo esto, Carlos Martínez está donde, ahí lo trasladaron a la capital. Son 250 kilómetros, ¿no? 250 kilómetros están de Aguas Blancas a la capital. Es un poquito más. ¿Poco más? Mientras tanto, te cuento que Martínez permanece en la ciudad de Gran. Uh-huh. Está justamente alojado en una dependencia de esa ciudad. Son 320 kilómetros desde Salta capital hasta Aguas Blancas. Y después está previsto que, depende cómo continúe el caso, pueda ser trasladado a una cárcel federal que está ubicada en la ciudad de General Güemes, un poco más cercana a lo que es la capital provincial, pero sí, de momento permanece en la ciudad de Gran. Uh-huh. Es la ciudad más próxima a Aguas Blancas, digamos. Bueno, ¿cómo se tomó esto? ¿Se veía venir? Sí, ya se sabía. La gente no se sorprende porque, como usted nos contextualizaba, esa es una zona bastante caliente, como decía, y bueno, de narcotráfico también. A ver, esto, digamos que se dieron horas o días, mejor dicho, bastante convulsionados para la política. Uh-huh. Porque hace tan solamente 10 días atrás, 15 días atrás, el procurador de la provincia de Salta, el doctor Pedro García Castiela, que es el jefe de los fiscales acá en la provincia, primó una conferencia de prensa para comunicar que habían detectado, a partir de investigaciones judiciales, un plan criminal para terminar con su vida por parte de organizaciones narcocriminales. Es un plan que se estaba visitando desde las cárceles, cuando están detenidos algunos jefes narcos, sicarios y demás, pero García Castiela no solamente habló en esa oportunidad de este plan para matarlo, y por lo tanto también pidió resguardo a su vida, y de hecho es una persona que hoy en día cuenta con la custodia de la Gendarmería Nacional, sino que también él habló puntualmente de un plan sistemático que tenía la narcocriminalidad o el crimen organizado para inmiscuirse en la política y quedarse con distintas intendencias del norte argentino, del norte salteño en este caso puntual. Recordemos que Salta comparte frontera con Bolivia en 2 puntos estratégicos del norte. Uno es el del departamento Orán y otro es el del departamento San Martín, cuyas ciudades fronterizas son Aguas Blancas por un lado y Salvador Massa por el otro. Uh-huh. Y García Castiela fue muy claro a la hora de marcar este aspecto, y digamos que eso ha caído de forma contundente en la política, y bueno, y un par de días después se conoce justamente esta detención del intendente, que ya venía en la mira de la justicia. En ese sentido no resulta sorpresivo. Uh-huh. De hecho, el propio García Castiela ha mandado en los últimos días unos oficios a la legislatura provincial comentándoles del avance judicial de todo este caso y de lo que significaba la figura de Carlos Martínez, no solamente como intendente de un municipio, sino más bien desde su aspecto judicial y legal. Así que en ese sentido sí, hay, creo, a mi entender, que después de esto la política, la clase dirigencial tiene que hacer una fuerte crítica, mirarse para adentro y ver justamente quiénes son las personas que llegan a la vida pública y a concursar por cargos electivos, claro, o a participar de la vida democrática. Te quería preguntar algo más, Nahuel, algo más, porque tengo que ir a la pausa, ya son las 9 de la mañana, pero junto con la detención del intendente, se pidió también la detención del juez de garantías, que es Raúl López, y de un abogado, Roberto Ortega Serrano. ¿Están detenidos? El abogado ya está detenido, y también se espera que en las próximas horas se pueda avanzar con la detención de un juez, que es el juez Parisi, a quien el procurador
directamente lo calificó de que era una persona que tenía tarifadas las libertades, las prisiones domiciliarias en el norte provincial. Y esto a partir, de hecho hay audios y todos se están conociendo en estas últimas horas, donde queda en evidencia que este juez, a través de un pariente directo, ¿cobraba coimas? ¿Cómo, perdón? ¿Cobraba coimas? Aquí es, sí. Esa es la situación, y eso también es lo que están algunos dirigentes de la política local remarcan, no había voz, inclusive que este caso es emblemático en lo que es la historia política de Salta, porque es un caso que no da lugar a la imaginación, sino que queda todo reflejado y se ve a ciencia cierta y clara la connivencia entre la política, entre la justicia y también las fuerzas de seguridad, y que tiene como un hilo conductor al crimen organizado, ¿no? Gracias por el informe, gracias por la predisposición, Nahuel. En cualquier momento estamos de nuevo en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. 9 de la mañana, 2 minutos en la Argentina. Tenemos que ir a la pausa, ya venimos. Bueno, yo creo que esta es una nueva etapa que Primero hay un estudio policial. Los actores. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Te invitamos a vivir 2 noches de milagros. Fiesta de las Familias, sábado 28 y domingo 29 de septiembre, desde las 18:30 horas. Acceso este, ruta 119, frente al Gran Hotel, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las Familias de Invasión del Amor de Dios. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica
de Caricapucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, realería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabel la Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774 490139. Con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Cursucuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas. Es la hora 9, 12 minutos. Temperatura
15 grados. Humedad 93%. Lluvia en Curuzú-Cuatiá, 46 milímetros. Provincial de Radiodifusores. Música y noticias. Siempre primero y mejor. No voy a pensar en el pasado. Si la luna nueva ya salió. Y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón. Porque una noche no regresa. Como el río nunca vuelve hacia atrás. Quiero darte hoy lo que me pidas. Y por la mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo. Y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Si una sombra ves en mi mirada, no hagas caso, no le prestes atención. No quiero perderte en esta noche por un viejo dolor del corazón. Cuando al fin despunte la mañana, con un beso al dormir. Un sabor a miel sobre tu almohada, un recuerdo de mi amor sobre tu piel. Y así, así, bailar contigo. Y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Y así, así, bailar contigo. Y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. 9 de la mañana, 15 minutos en la Argentina, tercera hora de programa en esta cadena provincial de radios. Chocaron en el ingreso del Parque Mitre y ambos conductores se dieron a la fuga. El siniestro vial ocurrió entre dos vehículos alrededor de las 5 de la mañana, sobre la avenida Vera y calle Santa Fe, en el ingreso del Parque Mitre en la capital. Lo llamativo fue que los dos se dieron a la fuga. No es que uno quedó ahí en el vehículo y el otro se fugó, no. Dejaron los vehículos y se fugaron. No, bueno, el siniestro ocurrió, este hecho ocurrió hoy a la mañana, sí, justamente en la ciudad capital. En las primeras horas de este jueves se produjo un choque entre una camioneta, presumiblemente Volkswagen Amarok, que abandonó inmediatamente el lugar, y un auto Renault Sendero que quedó sobre la vereda del Mitre, que insólitamente también se fue del lugar, pero en ese caso dejó el vehículo. Uno dejó el vehículo y se fue, y el otro, bueno, chocó y se fue como que no pasó nada. Pero sí pasó. Esto ocurrió hoy mientras llovía. Posteriormente la grúa municipal retiraba el automóvil. Trabajó personal de tránsito y de la policía de Corrientes. Bueno, el arquitecto Mario Berendt presentó un estudio en el marco del 10º Congreso Interamericano de Residuos Sólidos Urbanos desarrollado en la ciudad de Mérida, donde se destaca la situación que es crítica en Corrientes, Chaco y Formosa, y esto tiene que ver con mejorar la gestión de residuos y promover el reciclaje. Ahora le vamos a preguntar si es así. Arquitecto, ¿cómo le va? Buen día, Clara González lo saluda.
Muy buenos días, Clara, para vos y toda la audiencia. Muchas gracias por comunicarse. Gracias a usted por recibirnos. Estuvo con esta presentación en el marco de este congreso, que entendemos que es muy importante, es el 10º congreso ya, proponiendo, cómo mejorar la gestión de residuos. Cuéntenos. Sí, exactamente. Es una problemática que tanto los gobiernos provinciales y sobre todo los gobiernos locales, o sea, municipales, tienen un poco relegada en su agenda pública, y nosotros también como ciudadanos de alguna forma la tenemos descuidada. Digamos, quiero esto en primer lugar resaltar que es una responsabilidad de todos los niveles de gestión, o sea, nuestra gestión particular como ciudadanos en nuestro espacio, que es nuestra casa, y las gestiones municipales, por ejemplo, en nuestro espacio compartido, que son las ciudades. Claro. Yo siempre digo, queda feo, pero nosotros somos generadores de basura, ¿no? Que a veces no se dice así, se dice residuo, se recicla, todo eso que tiene que ver también con la educación ambiental que se va dando, ¿no? En el día a día, que deberíamos ir teniendo en el día a día. Sí, esa es nuestra responsabilidad, de estar educados, así como vamos a la escuela y aprendemos a sumar, también tenemos que aprender a manejarnos en una relación mucho más constructiva, digamos, con el ambiente, y en esto, eso que vos mencionabas de que no es basura, es residuo, en realidad el concepto que tenemos que manejar es que son materiales en desuso. Bien. Materiales que en ese momento nosotros no los vamos a usar más. Ese es el nuevo concepto que tenemos ahora con la economía circular, y un poco la que mueve esta necesidad de encontrarle el ciclo de vida de ese material y poder recircularlo dentro de los círculos productivos, de la misma forma que la naturaleza circula toda la materia en los procesos naturales. Bueno, usted justamente con esta investigación lo que se propone es que se desarrollen políticas también, ¿no? Desde los municipios. Sí. Y tienen una mirada en los famosos basurales a cielo abierto, que así los tenemos también muy naturalizados, ¿no? Sí, ese es el problema capital que tenemos, que tenemos naturalizado que un municipio, una gran ciudad, hoy siga teniendo un basural a cielo abierto, que es el peor sistema de disposición final para los residuos sólidos urbanos, como son denominados técnicamente. Entonces, pero el cambio de concepto tiene que ser mucho más fuerte, no solamente tener en claro esto de que hay que eliminar los basurales, o sea que tenemos que tener políticas de gestión adecuada, sino que también tenemos que cambiar nuestro concepto respecto a todos los recursos que se pueden aprovechar en esos materiales en desuso, que nosotros generalmente llamamos basura o residuos. Ahora digo, ¿no? ¿Cómo hacemos, si bien es un cambio de mentalidad, como uno dice, ¿no? De aprender otros conceptos, de saber que se pueden hacer otras cosas, digo, cuando ya el espacio cada vez es más grande, donde se va dejando, que es como que va creciendo, va creciendo el basural a cielo abierto. La gente sabe los días que queman, a qué hora queman todo, si lavan la ropa, si no. Yo siempre voy para el lado de los pueblos, para el interior, conociendo cómo es. Y digo, de buenas a primeras decirle al municipio, bueno, ahí ya no se puede llevar, ¿no? La deposición final, digamos, de la recolección de residuos no puede ser ahí. Y no hay otro espacio. Y entonces, ¿hay plan B? ¿Hay sugerencias para los municipios? Sí, o sea, la primera es implementar los circuitos de clasificación domiciliaria, o sea, la mitad de la batalla contra los residuos sólidos urbanos se da en las viviendas, y en eso tenemos que hacer la clasificación domiciliaria, que es una cuestión fundamental. Separarlos, por ejemplo, en secos y húmedos nomás. Con eso es suficiente. Todos aquellos que sean secos, que estén secos y limpios, van a poder
y digo limpios porque cuando no los mezclamos con la hierba, que es otro de los grandes componentes de nuestros residuos, se van a mantener limpios. Entonces un cartón al cual le tiramos hierba encima ya no tiene valor comercial. En cambio, si ponemos la hierba y los otros residuos orgánicos separados, ese cartón, el papel, el vidrio, el plástico, se mantienen limpios y pueden tener otro valor para ser comercializados en los circuitos de reciclaje. Hay muchísima demanda de materiales en los circuitos de reciclaje en todo el mundo. El tema es que los materiales no están en condiciones, porque cuando mezclamos todo en una sola bolsa de residuos, pierden sus cualidades para ser reciclados. Bueno, entonces eso también, con la separación de secos y húmedos y tratar de no ensuciar, digamos, así como usted decía, el caso más común y más concreto, los cartones, ya damos un paso interesante. Sí, quiero resaltar, por ejemplo, que en el caso de la Municipalidad de Corrientes tiene los puntos verdes, donde nosotros podemos acercar los residuos limpios para incorporarlos a los circuitos de reciclaje. Esa es una muy buena política. Ahora tiene que ser mucho más extendida y ese sistema tiene que trasladarse a los domicilios, porque si no el volumen no es suficiente. O sea, nosotros generamos 10.000 toneladas de residuos al mes, entonces tenemos que recuperar 50.000 toneladas. O sea, los valores en cantidades de producción de residuos son muy importantes. Entonces, nuestras políticas ambientales también tienen que ser muy importantes. Usted cita, leyendo parte del informe, ¿no?, de este estudio, de este trabajo, Mario, citan a la provincia de Misiones como, bueno, una de las cercanas, por decir así, geográficamente a la nuestra, donde se han logrado realmente cerrar más de 50, 60 basurales a cielo abierto. Sí, basurales a cielo abierto cerrados, porque han implementado un sistema de gestión provincial que se basa en grandes complejos ambientales, uno localizado en la zona sur de la provincia, en la localidad de Fachinal, y otro en la zona centro, que se denomina Aguas Blancas, y en esos dos complejos ambientales reciben los residuos sólidos urbanos de toda la provincia de Misiones, de los 62, a través de 25 estaciones de transferencia. Este es el primer paso en una buena política de gestión de residuos. A Misiones le falta desarrollar mucho todavía la clasificación de residuos y el reciclaje, que eso lo están haciendo. Economía circular, digamos, es la siguiente etapa en el desarrollo. En esta etapa de la presentación del informe, justamente estamos haciendo hincapié en esta necesidad, que es la más urgente, de poder reducir la cantidad de basurales a cielo abierto, que son focos de contaminación muy importantes en el territorio de todas nuestras provincias. O sea, otra cosa que le quería preguntar es esto de la economía circular. Más que preguntar, también hacer un poquito de docencia, como se dice, para la gente que escucha, y que justamente no es otra cosa más que dejar que las familias, porque hay familias, hay cooperativas, hay grupos, se llamen como se llamen, de los que andan buscando justamente clasificando, los que pasan a retirar los cartones, los vidrios, que piden por favor que dejen separados, ¿no?, desde cada domicilio, bueno, tengan acceso a eso que es la materia prima para que ellos trabajen, ¿no? Sí, ese es el proceso. La economía circular es mucho más amplia, tiene que ver con la posibilidad de los materiales que ya están en los circuitos industriales, poder ir reciclándolos dentro de los mismos circuitos sin consumir nuevos recursos.
Entonces, el plástico que vuelva a ser plástico, si nosotros nos mantenemos limpios y correctamente clasificados, pueden volver a ser botellas, pueden volverse el PET, pueden reutilizarse en otros productos plásticos. El vidrio es reciclable casi infinitamente. Claro. Entonces, es entender eso de que es un material en desuso, no es basura. Claro. Y ese concepto de que es un material recurso en ese esquema circular entra en juego. Es la otra importante que la gente que lo va a conectarse al futuro de la provincia del Chaco. Qué importante esto. Le agradecemos un montón, arquitecto, que nos dé la posibilidad de escucharlo, de dialogar con usted, de compartirlo con la provincia de Corrientes, y bueno, ya vamos a estar también ahí atentos, una vez que vuelva de Chaco, bueno, cómo sigue también su recorrida con este tipo con estas actividades, estas capacitaciones que nos hacen falta y que nos hacen bien como sociedad. Sí, por supuesto. Estamos trabajando desde la universidad, sabe que tiene un compromiso regional muy importante, que él ha asumido sobre todo la gestión del rector La Rosa, que tiene que ver con el desarrollo, apoyar el desarrollo de la provincia de Corrientes y de la provincia del Chaco, y bueno, y de todas sus ciudades, por supuesto. Claro. Gracias, arquitecto, buena jornada. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, un saludo para vos y toda la audiencia. Hasta luego. Ahí estaba el arquitecto Mario Berent, con quien hablábamos recién. Estuvo presentando esta investigación, es muy importante, pero no es solamente lo que se investiga, sino justamente a quiénes está dirigido, ¿no? Quiénes pueden participar de esto. Lo de hoy en Chaco, ojalá que aproveche la mayor cantidad de gente posible también. 9:30 en la República Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Vamos a compartir un momento de lo que fue anoche el acto político de la cuarta sección electoral acá de Capital, de la Unión Cívica Radical, con la presencia de Valdés. Bueno, justamente este es el momento de un encendido discurso de 16, 17 minutos, que está completo para escucharlos en cadena de radios. Tuvo momentos así, momentos muy altos, digamos, ¿no? Con lo que estaba diciendo Valdés desde el escenario de la dirigencia. Vamos a escucharlo. El respaldo total y absoluto de mi partido, de la Unión Cívica Radical. Muchas veces a lo largo de este tiempo necesité el respaldo de la Unión Cívica Radical. Y en tiempos difíciles necesitaba el respaldo de la Unión Cívica Radical, pero no porque respalden a una persona. El gobernante es consecuencia de un partido político. No podemos gobernar ni la Argentina ni la provincia de Corrientes sin un partido político. Y nosotros tenemos que tener un partido político fuerte, con fuerza, sin dudas y sin miedo. No podemos tener a la Unión Cívica Radical fomentando otros partidos políticos y fomentando, cuando tenemos que respaldar al gobierno, que se borren de la atención cuando tienen que venir a respaldarlo políticamente. Sigue la notificación en el teléfono y activa el acceso a ella. Y teníamos un partido que se hacía el dormido. Teníamos un partido que languidecía, un partido que iba muriendo y que parecía que cada vez éramos menos, y parecía un partido que se estaba yendo al olvido por una estructura. Para mí, cuando asumí como gobernador de la provincia, a los primeros que agradecí, miren ese discurso, es a los militantes y a los dirigentes de la Unión Cívica Radical, porque me llevaron al gobierno de la provincia de Corrientes.
Y tenemos que levantar. 9:33 en la República Argentina. Bueno, esto es parte del discurso, como decíamos, que daba anoche el gobernador, bueno, el actual gobernador, pero ahí estaba como uno de los candidatos, ¿sí? Que ahora se va a conocer cuando se presenten las listas, si hay listas, si hay una, si hay más de una, si va a haber interna, si no, porque dentro de lo que es el calendario electoral, primero salieron a buscar las nuevas afiliaciones. De esas 25.000, decía FIC más temprano, que lo escuchábamos, el 40% son jóvenes, ¿no? Son jóvenes los nuevos afiliados o las nuevas afiliaciones presentadas. ¿Qué viene ahora? Están en este proceso para desembocar en la interna en octubre, el 27 de octubre, pero bueno, ahora se tienen que presentar las listas. Y después la lista con los candidatos. Se trabaja para que Valdés sea el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical en Corrientes. Y bueno, justamente en ese marco, digo, para la gente que recién escucha, escuchábamos parte del mensaje político de Valdés anoche. 9:34 en la Argentina. Saludos para los profes Antonella, Nicolás y Sabrina, que están en Corrientes Capital. Vinimos para la exposición de carreras para difundir las ofertas académicas del Instituto Meyer. ¿Están en la Expo Joven? Expo Joven, bueno, ya habían ido a Santo Tomé y a Bellavista, ahora les toca y están en Capital. Bueno, el saludo para la gente de Montecaseros, del Instituto Meyer, entonces, que están hoy en la Expo Joven de Capital. 9:35, el torneo Interligas. Ramírez Barrios dijo, este equipo se armó para pelear en todos los frentes. Recordemos que anoche comenzó el torneo Interligas en Corrientes Capital. Ahí estaba nuestro compañero Fito Fernández más temprano también, dándonos esta información. Otra noticia, el directorio de Renatre se reunió con delegados de todo el país. Esto fue con el objetivo de evaluar los avances en materia de seguridad social rural, analizar las problemáticas que se presentan con respecto a las relaciones laborales rurales y definir estrategias para fortalecer el organismo. Al encuentro realizado en la sede central asistió la delegada de Corrientes, la contadora Mónica Arnaiz. 9:36 en la Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Nos vamos a esta hora de la mañana a compartir con ustedes una charla que vamos a tener justamente con el titular de Vialidad Nacional en Corrientes, justamente la pregunta, ¿no?, es cuándo se va a retomar la obra pública que se anunció para Corrientes, que tiene que ver justamente con la autovía y seguramente con otras, si es que, bueno, nos falta nada, ¿no? Son 3 meses para ir cerrando, digamos, este año. Entonces, por eso queremos dialogar con David Moulin, que es titular de Vialidad Nacional Seccional Corrientes. David, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Buen día, Clara. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Pero bien, trabajando, justamente mirando un poquito el tema que comentaste al aire recién. Bueno, no sé si nos gana la ansiedad o ya no queremos esperar más, las dos cosas me parece. Y tiene que ver con esto de, se anunció que se van a retomar obras, ¿no? Se va a reactivar, digamos, la obra en Corrientes y bueno, dentro de las mismas, por supuesto, la cuestión de la autovía de la Ruta 12, ¿hay posibilidades de que antes de fin de año volvamos con el obrador, como se dice, David? Sí, yo soy optimista en ese sentido. Estamos trabajando para eso. Por ahí cuando te escucho hablar al aire no entiendo bien qué anuncio de obra pública hace referencia, porque la obra pública es abarcativa de muchas ramas, digamos. Específicamente yo estoy en el tema vial. Uh-huh. La verdad que
todavía no está nada confirmado el tema de la reactivación de la obra de la autovía. Sí te puedo decir que tenemos muy avanzado el diálogo, tanto con el organismo externo que va a financiar la obra, que es un organismo internacional, es la CAF, como también con la empresa que tiene a cargo la ejecución de la obra, que es la firma JCR. Los diálogos están avanzados, pero todavía no hemos firmado los pertinentes acuerdos. Lógicamente, una vez que se firman esos acuerdos, deben ser aprobados tanto por la Casa Central de Vialidad Nacional, para luego pasar también al organismo internacional que va a ser la entidad que nos va a otorgar el financiamiento para realizar la obra, digamos. Así que venimos avanzado en el proyecto, en el marco de un preacuerdo que ya lo estamos revisando para firmarlo pronto. Somos optimistas en que vamos a poder reactivar la obra para fin de año, pero no podemos aún asegurar nada. David, usted decía recién, ahí estamos viendo con este clima. Bueno, hoy llovió en Corrientes, hacía mucho que estábamos esperando la lluvia también. Digo, con los cambios de clima, con el cambio que se va dando, que se va pronosticando con anticipación también, todo eso tiene que ver más allá de que estén los diálogos, como usted decía, con quién van a financiar y con quién va a ejecutar la obra una vez que se firme. Hay que estar más que antes sujetos a ese cambio climático del que hoy por hoy estamos. No, en principio el cambio climático no sería un inconveniente para los trabajos. Si bien por ahí podría complicar un poquito, no creo que digamos incida mucho en el plazo de la ejecución de la obra. Hoy estamos hablando que de reactivarse la obra faltante de ejecutar tendría un plazo de ejecución que va entre los 16 a 18 meses. Pero bueno, estamos tratando también de una vez que se reactive la obra, de ir haciendo por tramos que puedan ir habilitándose, como para también garantizar el tránsito vehicular por la zona y la seguridad también. Claro. Es uno de los digamos, de los objetivos que tenemos, que una vez iniciada la obra vayamos tratando de terminar la ejecución de la obra por tramos y que ya puedan empezar a utilizarse. Le puedo preguntar. Pero lo que es respecto al clima no creo que tenga incidencia. Acá el problema realmente es netamente financiero. Claro. Y en eso estamos trabajando porque la obra quedó inactiva desde enero del 2023, que se encuentra inactiva la obra, y la inactividad de la ejecución de la obra es por un problema netamente financiero. Ha sufrido grandes modificaciones en los materiales, como también todo lo que tiene que ver con el movimiento para este tipo de grandes obras. La inflación ha incrementado de tal manera los precios los precios que es difícil llegar a un acuerdo para redeterminar y que le cierre tanto al financista como a la empresa. Claro. O sea que el problema es netamente financiero, pero bueno, ya estamos trabajando. Hoy está también un poquito más calmo el tema inflacionario, ya desde hace un par de meses que venimos en baja, así que esto ayuda mucho y estamos cerca de cerrar un acuerdo. Ahora, con respecto, nos trasladamos un poquito a la costa del Uruguay, en la zona de Paso de los Libres, y lo que es también ahí los trabajos que se estaban haciendo en la zona del puente con Uruguayana, y que había tramos, y por supuesto que son de vialidad nacional. ¿Ya tuvo obviamente oportunidad de andar por esa zona, de recorrer? Sí, hemos recorrido la totalidad de la Ruta 14, desde prácticamente de Mocoretá hasta Virasoro, transitamos toda la costa del Uruguay completa. Hay que diferenciar allí, hay dos tramos. Hay un tramo que está concesionado, que viene desde Mocoretá, Paso de los Libres, hasta el ingreso del puente. Ese es un tramo de ruta que se encuentra concesionado a la firma Caminos del Río Uruguay. Y por supuesto que el puente, la mitad del puente que está del lado argentino, le corresponde a nuestro
a nuestro distrito, a Vialidad Nacional, hacerse cargo del puente. Sabemos el mal estado en que se encuentra el puente, y ya estamos trabajando en un proyecto para tratar de adquirir el asfalto necesario para poder arreglarlo antes del verano. Es un poquito uno de los objetivos en los cuales estamos trabajando, porque sabemos que llega diciembre y a partir de allí también el turismo hace que la afluencia vehicular en ese puente se incremente realmente mucho, claro, sumado al tránsito pesado que ya existe ahí por estar en el centro de frontera, digamos, el Cotecar. Y que sabemos el movimiento que tiene, ¿no? La cantidad de camiones, todo lo que es el flujo comercial también en ese complejo, ¿no? Sobre todo en relación con Brasil, digamos, ¿no? De Argentina a Brasil, que Brasil es el país más cercano, el próximo, pero bueno, hay un movimiento interesante. Y en el caso acá del puente General Belgrano, David, ¿cómo trabajan? ¿Cuál es la situación? Bueno, el puente General Belgrano también está dentro de lo que es una concesión a la firma Corredores Viales, que es una firma que, si bien es una sociedad anónima del Estado, donde Vialidad también es parte del paquete accionario. Y hoy la verdad que el puente General Belgrano requiere con urgencia un cambio de juntas. Tenemos ya la licitación realizada de esas juntas. El temita es que por ahí este tipo de materiales son no hay muchos proveedores. Hay que traer esas juntas desde Europa porque se fabrican allá. Nuestro puente tiene 51 años, es decir que son juntas muy específicas que se requieren una fabricación y un tiempo de traslado entre que llega a la ciudad, digamos que bueno, tiene su tiempo, pero estamos ya trabajando, ya la licitación ya la tenemos realizada, y bueno, estamos a la espera de recibir esa junta, y cuando la tengamos vamos a proceder a su inmediato reemplazo, que es lo que necesitamos para dejar el puente funcionando. David, le agradecemos la predisposición y bueno, estamos ahí atentos y a disposición también para ir comentándole a la gente en las distintas zonas, en las distintas localidades, por donde estén trabajando, por supuesto que dentro de Corrientes y desde Vialidad Nacional. Muchas gracias. Bueno, Clara, muy amable, estoy a disposición cuando quiera y va a ser un gusto después comentarte la reactivación de la obra de la autovía, que te repito, somos muy optimistas en que antes de fin de año la vamos a reactivar. Ojalá que así sea. Hasta luego. 9:46 en la Argentina. Vialidad Nacional, ¿cómo está trabajando? Bueno, en este caso en 3 puntos, ¿no? Lo que es el acceso a Capital, lo que es la salida, por decir así, a Brasil, por el puente Paso de los Libres Uruguayana, lo que es también el corredor vial por el puente General Belgrano, Corrientes Chaco. Ya nos vamos a la cancha, rápido. Vamos. Para saber si fue una buena jugada. Para saber si fue una buena jugada. Para saber cuál es el futuro de un equipo. Para saber de deportes. Cadena Provincial de Radios. Cadena Provincial de Radios. Infodeportes. De la mano de Lucas Ibrude. Vamos, Lucas, con usted, que ya se está calambrando todo de tanto precalentamiento. ¿Qué pasó en la cancha, Lucas? Buen día, Clara, buen día a toda la audiencia de la Cadena Provincial de Radios. Bastante información hay respecto de lo que es lo deportivo. Ayer fue un día bastante ajetreado, le digo. ¿Por qué? Bueno, primero y principal hubo Copa Libertadores. River tiene rival en semifinales. Mineiro eliminó a Fluminense. Este fue un partido muy intenso. Le digo que Fluminense arrancó ganando de local en la ida 1-0. Y bueno, Atlético Mineiro ya en su cancha pudo darlo vuelta, ¿no? En el global 2-1 terminó. Un partido en el que qué manera de atacar Atlético Mineiro, qué manera de bombardear el arco de Fluminense. Y bueno, estaba para mucho más, le digo que estaba para una goleada incluso el partido de Atlético Mineiro contra Fluminense. El Galo revirtió la serie, que lo tenía abajo por 1-0,
y bueno, con un doblete de Daverson, el conjunto de Gabriel Milito se hizo fuerte de local y jugará la próxima instancia frente al equipo argentino de Núñez. Estamos hablando de los Millonarios, River Plate, el equipo de Marcelo Gallardo. Entonces es la información respecto de Copa Libertadores. River va a jugar la semifinal contra Atlético Mineiro. Hoy continúa la Copa Libertadores, juega Peñarol contra Flamengo. Ese partido va a ser muy interesante también, a las 19 horas por Fox Sports. Ayer también hubo Copa Sudamericana, pasó Lanús a semifinales contra Independiente de Medellín por penales. Después, bueno, hoy continúa también esa Copa Libertadores que le digo, Peñarol contra Flamengo, y también hay Copa Sudamericana que va a jugar Racing contra Paranaense, partido interesante, está muy cerca también, estaba ganando Paranaense de igual manera por la ida 1-0, entonces vamos a ver qué pasa hoy a las 21:30, bueno, que también a la misma hora se va a jugar Libertad contra Cruzeiro, Libertad de Paraguay y Cruzeiro de Brasil. Cruzeiro viene ganando 2-0 por la ida. Ahora, bueno, se va a definir quién pasa a la siguiente instancia. Esto es Copa Sudamericana. Y bueno, y por otro lado, ayer también comenzó lo que es el Interligas. Varios partidos muy interesantes. Por supuesto, San Martín. Vamos a contar los locales. San Martín debutó con victoria en el torneo de Interligas. Un poco ya lo contaba nuestro compañero Fito, que estuvo en el lugar, en la cancha de regatas donde jugó el equipo fantasma. San Martín de Corrientes comenzó su participación en el torneo de Interligas con un ajustado triunfo por 76-77. O sea que por un punto San Martín pudo obtener la victoria sobre el equipo brasileño Unifacisa en tiempo suplementario. Esto demuestra un poco también el nivel de ambos equipos. El partido disputado en el estadio Raúl Argentino Ortiz tuvo como figura clave a Franco Méndez, quien fue decisivo en los momentos finales del encuentro. Es la información respecto de San Martín. En la misma cancha, Platense dominó en su debut abriendo la jornada del Grupo A. Platense se impuso con claridad por 85-69 a Pato Basquete, mostrando un juego sólido desde el inicio. El equipo argentino dirigido por Cholo Vázquez mostró un gran nivel de intensidad y precisión, dominando el marcador durante todo el encuentro. La próxima fecha va a ser hoy. San Martín juega contra Pato Basquete a las 19 horas y después a las 21:30 juega Unifacisa contra Platense. Esto es en el estadio de San Martín, en el rojinegro. Y en el estadio de Regatas, sabemos que Regatas le ganó a União Corinthians en el primer partido de Interligas. Habló Fabián Ramírez Barrios y por supuesto también habló con cadena de radios Iván Tuco Gramajo, dos de las figuras del equipo que bueno, contaron un poquito ahí. Este equipo se armó para pelear en todos los frentes, dijo Ramírez Barrios, un poco lo que escuchábamos hoy. Y bueno, teniendo esta victoria Regatas, va a jugar contra Peñarol a las 21:30, un equipo argentino contra otro equipo argentino, y a las 19 horas va a jugar Fortaleza contra União Corinthians a las 19 horas. Esto en cancha de Regatas. Un poco lo que es el cronograma de hoy. Sabemos que esto es todo este fin de semana, el torneo Interligas. El domingo se define con la gran final de estos equipos que van quedando, ¿no? Es bastante bueno el espectáculo que tenemos aquí en Capital. Y bueno, y por último, para cerrar ahí con una polémica que fue, pero a nivel, te digo, por todas redes sociales, polémica con la FIFA. ¿Qué pasó con los títulos de Boca ayer? Después aparecieron, Sí. Al rato aparecieron. El Genesis, obtuvo la Copa Intercontinental en 3 ocasiones. Y ahora el ente, ayer... ¿Le habían borrado 2? El ente más importante del mundo del fútbol generó polémica por una serie de decisiones. Ese es un giro inesperado y tras varias horas de polémica la FIFA decidió rectificar su reciente postura y reconocer nuevamente a Boca como campeón del mundo en el 2000 y el 2003. Porque sabemos que Boca en esas fechas obtuvo estos títulos. Es lo que le dice, ¿no? Campeón del mundo en 2 oportunidades. Bueno, y la FIFA de la nada no incluyó en un listado de equipos que ganaron ese título, por ende no reconocía a Boca como campeón del mundo en el 2000 y en el 2003. Entonces eso fue histórico, porque siempre en la disputa entre el hincha de River y el hincha de Boca sale con que, 2 veces campeón del mundo, y vos qué tenés, o cosas así entre hinchas, y de la nada la FIFA no lo reconoce, entonces eso...
¿no? Polémica por todos lados entre hinchas de River e hinchas de Boca. Pero y bueno, otros. ahora ya está todo calmo. Ahora sí, Boca campeón del mundo en el 2000 y 2003, reconocido por la FIFA. Es la información que tenemos en lo que es deportes, Clara. Gracias, Lucas. Bueno, lo dejamos ahí, se están preparando, 9:53 en la Argentina. Ya vamos al contacto con exteriores. Las noticias vienen y van, la realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. ¿Qué pasa, Fito? Lo escuchamos. Praxis López. Sí, ellos tienen lo suyo, ¿no es cierto? Nosotros lo nuestro, nosotros nos acompañan en el Consejo Federal, manifestaron esa preocupación, la misma que hacemos nosotros en forma permanente, por eso nos aprueba esta última resolución si no está atado a presupuesto. Nos unimos tarde, ¿nos podrías repetir el resultado también de su encuentro con lo que tiene Boca en el foro? ¿En cuál foro? ¿En el de la en la asamblea? No, la asamblea no se aprobó el tema, nosotros se había propuesto una resolución de evaluación de todos los institutos superiores, no se dio eso porque se quiere atar a financiamiento, así como se había hecho alfabetización, así que convocará al comité ejecutivo, ahí estaré presente para determinar qué fondos van a llegar a la provincia para que se pueda llevar a cabo. Ustedes saben que nosotros tenemos 43 institutos en Corrientes y hay que hacerlo también en forma situada, pero hay que hacerlo con evaluadores, que a veces es difícil conseguir para las universidades, imagínense para nosotros, así que hay que trabajar fuertemente en ese sentido. ¿Cómo está trabajando con fondos la provincia respecto a educación? Nosotros tenemos los fondos que es de alfabetización, eso vienen en forma, lo que se pactó, diríamos. Lo que está ahora sigue detenido es el tema de obras, que seguimos trabajándolo, pero el resto viene de acuerdo a los acuerdos y de acuerdo al plan que hemos presentado a nivel nacional. Hablando de obras, ¿cómo está justamente esa situación con Nación? Y por eso digo, las obras aún no tienen determinación, estamos a la firma de las otras obras que nos quedaron, pues otras asumimos nosotros que comienzan la otra semana, pero las en sí, las que asumen ellos, no. Pero sí tenemos obra terminada, como dije, que van a venir. Tenemos 2 obras que terminaron en el periodo del presidente Milei, que es el jardín de Esquina y de Liebig. Así que bueno, estamos a tratar de inaugurar esas obras. ¿Actividades en el interior próximos a tener? Y nosotros vamos día a día armando. Sé que tengo que estar en la Feria del Libro en Curuzú, pero sí, van armándose agenda día a día. ¿Fue parte de la Expo Joven? Sí, la verdad que maravilloso, donde están nuestros jóvenes, donde pueden ver todas las ofertas educativas, que eso es lo importante. Realmente están ahí todos los institutos, las universidades, pero también hay talleres de orientación, así que eso es bueno para que ellos vean y vean qué pueden tener para ese futuro, que es construir ese proyecto de vida. Llegamos un poquito tarde. ¿Esta presentación? Ahí está, bueno, la verdad que para nosotros nos llena de alegría que nos acompañen acá escritores, historiadores, que realmente comprometieron su tiempo, su esfuerzo a la Universidad Nacional del Nordeste, en la persona del decano de la universidad, que realmente aportaron, no solamente va a haber material de historia y geografía, sino también lo de la Constitución y también historias literarias, la parte literaria, que hacen a la construcción de cada una de estas personas que hoy nos acompañan. ¿Cómo se va a distribuir este material? En las escuelas, porque es destinado a las escuelas secundarias, cada biblioteca va a poseer para trabajarlo con sus estudiantes y vamos a formar a los docentes en ese sentido y también a la formación docente que ahí tenemos que hacerlo tenemos que promover desde el inicio de los profesorados. ¿Cómo está encarando esta última parte del ciclo lectivo? Bueno, con mucho trabajo, cerrando, viendo, evaluando, porque tenemos que seguir evaluando, así que no nos detenemos en eso para tener datos y realmente poder hacerlo. Ministra, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. La palabra de la ministra Praxis López aquí, Clara, llegando ya. Esto, recordemos, está pactado para las 10 de la mañana, pero bueno, sigue llegando gente aquí. Vamos a ver si tenemos un minutito con el ministro Cardoso. Tengo entendido que las obras sociales cubren, y Oscor cubre el 50%. ¿Qué garantía tiene que yo me vacune ahora? Bueno, la garantía es que justamente vas a estar inmunizado para la época más alta del brote de dengue, si es que lo hubiere, ¿no? Salen 92.000 pesos si compro yo particularmente. ¿Con una dosis me basta o tengo que completar? No, tenés que completar.
es lo que se recomienda. ¿Presencia vectorial en barrios? ¿Ya hicieron esa investigación? Sí, y nos estamos reuniendo la semana que viene, antes del lanzamiento, con los ministerios involucrados, que es el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Planificación, en todo la visita que se han hecho en todos los barrios para poder determinar en qué lugares hay pastilla verde. ¿Qué se definió en la reunión de ministros de toda la Argentina respecto al dengue? Bueno, priorizar fundamentalmente la lucha contra el vector. Así que ese fue el comunicado que se pergeñó entre todos los ministros, junto con el ministro de la Nación, en donde la comunicación, por un lado la comunicación a la población de que ese es el eje central de la lucha, y de que tanto la Nación como las provincias van a ir articulando todas estas acciones, porque acordate que no es solamente la voluntad, porque tenés que tener combustible, tenés que tener insecticidas, tenés que tener un montón de elementos en donde nos tenemos que ayudar para que estas acciones sean positivas. Y respecto a las vacunas, quedamos en que las estrategias de la Nación iban a ser articuladas con la estrategia de cada estado. Hasta allí la palabra del ministro Cardoso, Clara. No lo queremos extender más porque bueno, son las 10 de la mañana y ya tenemos que cerrar la cadena. Gracias, Fito, hasta luego. 9:59 en el país, el PIB está adelantado, pero bueno, a lo que se refería el ministro de Salud recién tiene que ver con la vacunación contra el dengue, ¿sí? Era el tema, digamos, ¿no?, del que estaba hablando el ministro recién, y la vacuna de la que estaba hablando el ministro recién. Están las informaciones en www.cadenaderadios.com.ar. A las 10 de la mañana cerramos Cadena de Radios, hacemos la pausa. En la continuidad informativa ya vamos a estar con la transmisión desde el Salón Amarillo de Casa de Gobierno en minutos nada más. Marisa Zavala, Fito Fernández, Félix Benítez, Lucas Ibrud, Leo Moreira, Boris Ibrud, Gladys Lencina, Nicolás Balbuena. Mi nombre es Clara González, la dirección general y ejecutiva de Mariano Rojas, Silvia Muñoz Belchef. Es todo por hoy, hasta mañana si Dios quiere. Desde Curuzucuatia, estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Temperatura 15 grados. Humedad 93%. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. El gobierno reglamentó la reforma laboral. Con su publicación en el Boletín Oficial entró en vigencia hoy la nueva norma que incluye cambios en las indemnizaciones, alarga el periodo de prueba de 3 a 6 meses y otorga mayores facilidades para la contratación de empleados independientes. Federico Sturzenegger afirmó que una alternativa para aerolíneas sería dársela a los empleados. El ministro de Desregulación volvió a cuestionar las pérdidas millonarias que deja la empresa estatal. Hay muchas opciones posibles. A mí, si me preguntas a título personal, que una buena opción es dársela a los empleados, ¿no? Parece que es algo que se puede hacer rápido, legalmente se puede hacer. Sería una cosa muy expeditiva, pero se está discutiendo en este momento en el Congreso un proyecto para la privatización, que me parece que perfectamente también es una alternativa. Javier Milei se reunió en Córdoba con Martín Yarlora y sobrevoló las zonas afectadas por los incendios. El presidente no descendió en ninguna localidad, donde por 7º día consecutivo más de 1.000 bomberos continúan combatiendo el fuego, que ya arrasó más de 47.000 hectáreas. Atlético Mineiro será el rival de River en las semifinales de la Copa Libertadores. Se impuso a Fluminense por 2-0, mientras que en la otra llave Botafogo le ganó por penales a San Pablo y hoy definirán Peñarol Flamengo en Montevideo con ventaja 1-0 del equipo uruguayo. En 30 minutos volvemos. Todo lo que pasa, todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño.
BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Hildarraz Hermanos, 74 años, al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 horas, desde Estancia San Luis, Ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Email cristianriquelme-83@gmail.com o visitanos en Serradori 830. Cristian Riquelme, compra de caballos. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Sin mosquito no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre recorreremos los barrios Villa Dolores, CGT, Monobloc, Intendente Grela, 200 viviendas, 216 viviendas, 87 viviendas, 122 viviendas, 52 viviendas, 64 viviendas y 50 viviendas. Entre todos, nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Te invitamos a vivir 2 noches de milagros. Fiesta de las Familias, sábado 28 y domingo 29 de septiembre, desde las 18:30 horas. Acceso este, ruta 119, frente al Gran Hotel, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Serán noches de poder. Dios hará grandes cosas. No vengas solo. Te esperamos. Fiesta de las Familias de Invasión del Amor de Dios. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 12 minutos. Temperatura 15 grados. Humedad 93%. Lluvia en Curuzú-Cuatiá, 48 milímetros. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Hay amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar.
Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe baby, I'm relieved when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Es la hora 10, 17 minutos. Temperatura 15 grados. Y la humedad. Humedad 93%. Lluvia en Curuzucuatiá, 48 milímetros. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, que estén teniendo una muy linda semana, transitándola de la mejor manera, con la mejor de las energías. Es momento de prepararnos entonces para recibir y dar paso al jueves 26 de septiembre, conocido mundialmente como el Día Internacional de la Salud Ambiental, con el objetivo de poder concientizar a la población mundial sobre el cuidado de nuestro hermoso planeta. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar y repasar juntos, región por región, cómo se van a desarrollar las condiciones de tiempo en nuestro país. Nos presenta un mapa con iconos, más bien, bastante diferentes. Estamos hablando de iconos con alerta por tormenta hacia el norte del país, también hacia parte de la franja central, y con cielo mayormente despejado y tiempo estable para lo que sería Cuyo, y hacia el norte y también centro de la Patagonia. Veamos entonces y vamos a dar paso región por región, comenzando con el noreste y litoral.
Para esta jornada, con el avance de este viento sur, esta masa de aire frío ha repercutido en un paulatino descenso de la temperatura, pero también este cambio de tiempo ha dejado una alerta amarilla por tormentas. Hay que recordar que esta alerta significa abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo e intensas ráfagas de vientos. También no se descarta que hacia el sur de Misiones algunas lluvias podrían llegar a desencadenarse a lo largo de esta jornada. Continuamos entonces con la franja central del país, en donde va a ser uno de los días más frescos de la semana, así que a prepararse. ¿Por qué fresco? Bueno, estamos hablando que el viento sigue soplando desde el sector sur, mantiene las bajas temperaturas, se siente más bien esta entrada de esta masa de aire fresca patagónica, sobre todo a la mañana con un amanecer bastante fresco para estas provincias. Kilómetros este cambio de tiempo deja alerta amarilla por vientos para lo que sería Córdoba y parte de Santa Fe, con velocidades de viento entre 40 km por hora y ráfagas que podrían llegar a superar los 70 km por hora. También en Santa Fe hay alerta amarilla por tormentas, también alcanza al norte de esta provincia, pero la inestabilidad también podría llegar a presentarse en las primeras partes de este jueves, en la primera parte de este día jueves, para lo que sería parte de Córdoba, también alguna zona de La Pampa y hacia el sur de Buenos Aires. Se podría llegar a hablar de algunas lluvias con mejoramientos temporarios a lo largo del día. En términos generales, las condiciones van a ir mejorando con el transcurso de las horas, con el paso de las horas, presentando más bien condiciones más estables para lo que sería la segunda parte de este día. Continuamos entonces con las provincias cuyanas, porque aquí el escenario es diferente. Estamos hablando que va a ser un jueves bastante estable, con buena amplitud térmica. Prácticamente lo principal a destacar es la ausencia de lluvias, por lo tanto representa un riesgo en cuanto a las decisiones agrícolas, así que a tener mucha precaución y a cuidar este recurso natural. De momento no hay nieve pronosticada para la cordillera, más bien se presenta un escenario de tiempo estable. Un escenario completamente diferente hacia el noroeste del país, porque aquí en estas provincias también radica la alerta amarilla por tormentas. Recordemos este contexto del avance de este frente frío que ha provocado diferentes escenarios y escenarios bastante inestables hacia el norte del país. Por lo tanto, esta alerta amarilla por tormentas radica hacia el este de Catamarca, también lo que estaríamos hablando parte de Santiago del Estero. No se descarta también que en Tucumán algunas lluvias aisladas se pueden llegar a presentar con mejoramientos temporarios. Estas condiciones inestables entonces con el paso de las horas van a ir recuperándose. A destacar también que en la zona alta de montaña algunos copitos de nieve pueden llegar a caer, sobre todo en la zona alta de montaña de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. De punta a punta entonces nos trasladamos hacia la Patagonia, en donde a diferencia del resto del país el tiempo más estable planta bandera no solo hacia el norte de la Patagonia, sino también hacia el centro, porque más bien para Santa Cruz y el archipiélago de Tierra del Fuego estamos hablando que podría llegar a suceder algunas precipitaciones en forma de lluvia y de nieve, sobre todo para la zona de la cordillera. Con una masa de aire fría bastante consolidada, estamos hablando que en este lugar las bajas temperaturas se mantienen, sobre todo en horas de la mañana. Ráfagas de viento también bastante intensas que desencadenan alerta amarilla por vientos. Para lo que sería Santa Cruz, estamos hablando de ráfagas de viento que podrían llegar a superar los 100 km por hora. Con toda esta información entonces ya estamos más que listos para conquistar el día jueves. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Radio Guaraní. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando.
Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Montecaseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Cursucuatiá, Corrientes. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Estoy acostumbrado a amar a la antigua, a querer diferente y no estar ausente, a no dedicar historias por un Instagram. Antes lo que se sentía era más fuerte. Ya casi nadie deja rosas en la cama, ya nadie dedica poemas en las mañanas. Si existen parejas que todavía se aman, no matemos con mentiras esas ganas. Y si Dios creó el amor antes de hacer el cielo, ¿por qué no siempre cumplimos lo que prometemos? Si el sentimiento duro es verdadero, que se entere el mundo entero, que este es mi juramento. Y ya no quiero verte más por Instagram y no poder en mi cama tenerte. Ya yo no quiero darte like por una foto. Quiero mirarte y decirte que yo por ti estoy loco. Y ya no quiero verte más por Instagram y no poder en mi cama tenerte. Ya yo no
Si Dios creó el amor antes de hacer el cielo, ¿por qué no siempre cumplimos lo que prometemos? Si el sentimiento duro es verdadero, que se entere el mundo entero, que está en mi juramento. Y ya no quiero verte más por Instagram y no poder en mi cama tenerte. Ya yo no quiero darte like por una foto. Quiero mirarte y decirte que yo por ti estoy loco. Y ya no quiero verte más por Instagram y por Facebook tampoco. Y no poder en mi cama tenerte. Ya yo no quiero darte like por una foto. Quiero mirarte y decirte que yo por ti estoy loco. Agua. Bonito. Angelito. Mira, para toda esa gente de Latinoamérica. Dale, metale. Saborealo. Ya no quiero verte más por Instagram. Abre las puertas de tu corazón, de tu alma. No te lo diré yo, te lo dice el ángel de la salsa. Ya no quiero verte más por Instagram. Tu amor me tiene enchulado, me tiene enamorado, pero por cámara no quiero verte, no, 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 no. Jay-Z, yeah. Oye, ¿cómo dice? B&B, salsa para los salseros. Gloria. Yo necesito tu piel, yo necesito. Quisiera poder tenerte pronto conmigo, mujer. Yo necesito tu piel, yo necesito. Que te busco por aquí, por allá, pa' mí dime dónde estás. Quiero que tú estés conmigo. Ataca, muchacho. Te necesito, chula. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatia, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Se prorrogó por un mes el blanqueo de capitales. La primera etapa vencía el lunes próximo y se extendió hasta el 31 de octubre, mientras que la segunda será desde noviembre hasta el 31 de enero de 2025 y la tercera entre febrero y el 30 de abril del año que viene. El Ministerio de Economía informó que la decisión se tomó por pedido de numerosos bancos y estudios contables a raíz del interés que generó la medida. Fuerte suba de la canasta básica jubilatoria. Un relevamiento realizado por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires determinó un impactante aumento en el costo de vida de las personas mayores. La canasta básica jubilatoria alcanza los 912.500 pesos. En relación a la medición de octubre de 2023, escaló casi un 200% y aumentó en un 30% a la última publicada en marzo. Por lo tanto, los adultos mayores precisarán 4 haberes mínimos o más de 5 pensiones para cubrir sus gastos mensuales de vida. La ciudad presentará un nuevo sistema de aprendizaje para la escuela secundaria. Móvil. El jefe de gobierno porteño prestará una conferencia de prensa donde brindará detalles del nuevo programa educativo junto a la ministra de Educación porteña Mercedes Miguel. Hay 4 ejes que se abordarán: la planificación de la formación y carrera docente, ciudad bilingüe, secundaria y agencia de habilidades para el futuro. Además, se tratará de profundizar iniciativas vinculadas con la organización del aprendizaje interdisciplinario por áreas de conocimiento y el fortalecimiento de planes personalizados. Lanús se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Le ganó 6-5 por penales a Independiente Medellín en Colombia y jugará con el ganador de Cruzeiro Libertad, mientras que hoy Racing buscará dar vuelta a la serie frente a Paranaense y el vencedor enfrentará a Corinthians. En 30 minutos volvemos.
Todo lo que pasa. Todo el día. Radio Guaraní. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto, participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446 640474 o 3446 594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Estás escuchando Arriba Ciudad. AM 970. Temperatura 15 grados. Lluvia en Curuzú-Cuatiá, 48 milímetros.
las almas son tan corruptibles que no querrás saber de mí, solo lo que ves conseguirás de mí. Anclado en 1990, los dioses nos saldaron cuentas de mí, solo lo que ves conseguirás de mí. Naturaleza insaciable, cabaret entre tus labios. Hoy lloverá y se abrirá la tierra. De mí, solo lo que ves conseguirás de mí. De mí verás, conseguirás de mí. Verás lo que quiero. Y que conseguirás de mí. Anclado en 1990. Lo más importante pasa por aquí. Arriba Ciudad, AM970. Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, el gobierno con varios frentes abiertos. Por un lado, reglamentó el paquete laboral de la ley Ómnibus. En el día de hoy se publicó en el boletín oficial esta nueva modalidad que permite, extender los periodos de prueba según el tamaño de una empresa, hasta un año incluso de periodo de prueba para las más pequeñas, hasta 3 colaboradores contratados bajo la modalidad de un monotributo, eliminando la presunción de relación de dependencia en ese tipo de unidades menores a una persona con 3 empleados, y el fondo de cese laboral que eventualmente se podrá acordar con cada uno de los convenios colectivos de trabajo sin tener en cuenta el piso mínimo, que es un año por un salario por año trabajado, ¿no? Básicamente. Sumado esto también al único artículo que no reglamentó, porque había mucha tensión con la CGT, pero que está dentro de la ley, que tiene que ver con los despidos con causa, con lo que tiene que ver con bloqueo a empresas, ¿no? Sí, eso no, pero a ver, hay un dato bastante importante también, que puede ser que se acuerde con un sindicato lo del fondo de cese laboral, pero no es obligatorio para el trabajador a la hora de ingresar a esa empresa. O sea, cuando vos vas a firmar el contrato, puede ser que vos no lo aceptes eso y que mantengas el régimen anterior. Ahora, el tema es que te den el laburo igual, claro, ¿no? va a ser seguramente una barrera a la hora. Una situación complicada. Bueno, a ver, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que estuvo en lo que fue la reglamentación de esta ley, decía anoche. Entonces, nosotros en esta reforma les damos una libertad absoluta para que decidan la reforma laboral como quieran. Son ellos las partes de cada sector laboral que la va a decidir, con una sola condición, que si al trabajador no le, que va a tu pregunta, si al trabajador no le gusta, dice, no, pero entonces yo no entro, me quedo con la ley de contrato de trabajo. Si la empresa no le gusta, entonces la empresa dice no entra.
¿Ok? Entonces, ¿qué nos garantizamos con eso? Que lo que están pensando las partes del convenio solo se va a implementar si la reforma que se hace, el trabajador encuentra que está mejor y la empresa encuentra que está mejor. Entonces... El punto es qué pasa si no firmás ese convenio, ¿no? Como trabajador. Lo que cuenta hoy Luis Campos, a quien consultamos habitualmente respecto de la modalidad, dice que no puede ser una cuenta bancaria, un fondo de inversión, y que podría no ajustar por inflación. Un fideicomiso financiero, esas son las 3 opciones que tenés. Ahora, el problema es que... ¿Quién aporta? ¿Qué porcentaje? ¿Es un monto fijo? ¿Es un porcentaje del salario? Nada de eso está previamente establecido. Bueno, decíamos que el único artículo que no reglamentaron es el que tiene que ver con la posibilidad de despedir con causa justa en caso de bloqueo. Porque ¿quién define que es un bloqueo? Que da un poco la discusión. ¿Qué dijo Sturzenegger sobre esto? Lo que el Congreso hace es incorpora el bloqueo como un motivo de justa causa. Pero con una redacción bastante fuerte, porque lo que el Congreso escribió es que el bloqueo total o parcial. Lo que también es interesante que el Congreso explicó que el bloqueo no es solo de que un trabajador no pueda, digamos que no quiere adherir, no pueda acceder a su puesto de trabajo, sino si un cliente no puede entrar a, digamos, a hacer sus relaciones comerciales, o un proveedor no puede venir, o no se puede sacar mercadería. O un tercero. O sea que es muy fuerte el artículo de la ley. Bien, mientras tanto arrancó en la Cámara de Diputados en comisión la discusión por la privatización de Aerolíneas Argentinas y Franco Mojeta, el secretario de Transporte, culpó fundamentalmente a los sindicatos de la situación de Aerolíneas Argentinas. Tomen nota, yo sé que les cuesta sumar, yo sé que suman con dificultad, muchachos y muchachas, tranquilo. Acá se agarra en realidad con diputados de la oposición, después habla sobre los sindicatos. Un sindicato que defiende trabajadores que abren valijas y se roban la pertenencia de los pasajeros, poco favor le hace al sector, poco favor le hace al sector. Son delincuentes, no son trabajadores. Son delincuentes, no son trabajadores. Entonces, digamos las cosas por su nombre y no metamos a todos en la misma bolsa, porque hablan de trabajadores y están defendiendo delincuentes. Bueno, hay un conflicto ahí con Pablo Viró, el titular del sindicato de pilotos, que es representante tiene un lugar en el directorio, en su calidad, porque hay un lugar reservado para los trabajadores. Y después las últimas, dijo ayer Franco Mojeta que llevaron adelante 9 medidas de fuerza. Los pilotos a los que les están haciendo una oferta paritaria muy por debajo de la inflación, también a los aeronavegantes. Ayer lo que planteaban algunos de los que estaban protestando, que en realidad era una protesta por un lado sindical, ¿no? Paritaria, de recomposición salarial. Y por otra parte, bueno, la defensa de Aerolíneas Argentinas en su actual composición en lugar de avanzar con la privatización. Ayer no lograron dictamen de comisión para avanzar con la privatización. Federico Sturzenegger, de nuevo, el ministro de Regulación, lo que dice es que él prefiere regalársela a los trabajadores directamente si se complica mucho el trámite de la privatización en el Congreso. Bueno, creo que hay muchas opciones posibles. A mí, si me preguntas a título personal, como decía Alejandro, me parece que una buena opción es dársela a los empleados, ¿no? Porque parece que es algo que se puede hacer rápido, legalmente se puede hacer. No privatizar. Me preguntaste a mí, yo, digamos, mi opinión sería, me parece que eso sería una cosa muy expeditiva, pero se está discutiendo en este momento en el Congreso un proyecto para la privatización, que me parece que perfectamente también es una alternativa. Bueno, mientras tanto, Pablo Viró, el titular de APLA, decía lo siguiente. Bueno, escalaron un conflicto que para nosotros tiene el único objeto de recomponer nuestros salarios, que han quedado degradados casi 80% desde octubre del año pasado. Bueno, nos está usando como excusa eso para mantener un conflicto que es de índole salarial, para llevar adelante oscuras intenciones. El gobierno es muy poderoso y tiene las herramientas. La Secretaría de Trabajo puede dictar la conciliación obligatoria, la dictó, no nos convocó ni una sola vez.
Bueno, mientras tanto escala también el conflicto universitario, tiene hasta el 3 de octubre a la noche para vetar la ley de financiamiento universitario Javier Milei. Lo que trascendió es que va a esperar a que pase la marcha del 2 de octubre, que está convocada en defensa de la educación pública, y la vetaría la ley después. Mientras que ayer sacó un comunicado la ministra de Capital Humano diciendo que es mentira que no haya diálogo, que el diálogo está abierto, pero ella misma dice que han garantizado los gastos de funcionamiento, que son una pequeña parte del presupuesto. La gran parte del presupuesto se destina a pagar salarios docentes y no docentes, admitiendo además que ese salario está incluso por debajo de la paritaria de los estatales nacionales. Recién ahora, a esta época del año, le va a ofrecer el gobierno recomponer a la par de los trabajadores estatales, que están un 20% por debajo de la inflación de este año. De hecho, hoy hay paro de ATE por esta razón, ¿no? Sí, y que para los últimos, que la paritaria que establece el gobierno muestra que en los últimos 3 meses del año, los últimos 2 meses del año, el aumento paritario de los estatales es 0%. Con lo cual, si van a ir de la mano los universitarios de la paritaria estatal, les ajustan ahora, pero en 2 meses ya se termina el ajuste. Se termina el ajuste. El ajuste salarial, claro. El ajuste, la recomposición de lo que va perdido este año. Veremos, se sumó la CGT también a la marcha del próximo miércoles en defensa de la educación pública. La de abril fue muy masiva, a pesar de eso, digamos, Javier dijo Milei que va a vetar igual la ley, que no va a ser ni siquiera un veto parcial, sino que quieren un veto total. Bueno, un Milei que volvió de Nueva York y sobrevoló la zona de los incendios en Córdoba. Hay 47.000 hectáreas afectadas y una discusión acerca de, bueno, como siempre, ¿no? Si se pudo haber hecho más o más rápido en el combate al fuego. Rodrigo Loredo, el presidente del bloque radical de diputados, que tiene obviamente diferencias políticas con el gobernador Yarlora, que recibió ayer a Milei en Córdoba, dijo lo siguiente. 10% de la provincia incendiada en 20 años. No tienen sequía, no tienen bosque nativo, las provincias de Mendoza, las provincias de Salta, y todos han tenido incendios. ¿Qué nos ha pasado que estamos en el récord? ¿Qué nos ha pasado que Santiago del Estero te compra un avión de $15 millones que tira 20.000 litros? Nosotros seguimos con aviones que tiran 3.000. ¿Por qué no alquilamos rápidamente los aviones chilenos que los tenés en 12 horas y te tiran 40.000? Bueno, ahí salió a contestarle la vicegobernadora de Córdoba, Miriam Prunoto. Dice que el avión que compró Santiago del Estero está limitado para volar sobre sierras, donde las corrientes de viento son distintas a las llanuras, y que ese es el impedimento por el cual ese mismo equipamiento que tiene Santiago del Estero no serviría para combatir el fuego en la provincia de Córdoba. Hay 7 detenidos acusados de haber iniciado esos fuegos o por, digamos, de manera intencional para encender el fuego, o por negligencia, por haber incumplido las normativas que, dado lo seco que está el terreno, prohíben hasta los fuegos, digamos, que tienen que ver con hacer fuego para comida, sí, o para lo que fuere, ¿no? Bueno, mientras tanto, Rosario, la provincia de Santa Fe, ahí se anota un logro importante. El gobernador de la provincia, también la ministra de Seguridad, con quien dice que está trabajando en coordinación, el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque la ciudad de Rosario recuperó la calma, dice hoy La Nación, y se ilusiona con vivir en paz. Es muy fuerte la caída de homicidios que hubo estos primeros meses del año con comparación a lo que pasaba en el mismo periodo del año pasado, ¿no? Un 65% de caída. Bueno, mientras tanto, esto es increíble. La Corte Suprema, hay 3 integrantes de 5. Y se eligieron. Rosati, el ministro presidente de la Corte, fue reelecto nuevamente con presidente de la Corte. Y Ricardo Lorenzetti, que está muy peleado, porque son Maqueda, que ya se jubila, sí, Rosati, que es el actual presidente, y Rosenkrantz. Ellos 3 votaron de nuevo a Rosati, antes de que eventualmente entren los 2 nuevos. Claro. Que no se sabe si van a entrar, ¿no? Está complicado. Está complicado, no consiguen las firmas para dictaminar los pliegos y que vayan al recinto. Que son García Mancilla y Lijo, que sobre todo es el que genera más controversia también. Entonces, dicen, antes de que vengan los nuevos, votamos al nuevo presidente, que eso, de nuevo le reelegimos a Coso. El que queda fuera de esto es Lorenzetti, que había padrinado la llegada del Hijo. Entonces decía, cuando vengan los nuevos, votamos de vuelta. Lorenzetti dio un reportaje, es algo bastante poco habitual, y dijo que 3 personas no pueden decidir el futuro de todo, y que eventualmente cuando lleguen los nuevos van a tener que reelegir al presidente de la Corte.
Acá hay que tener un poco de serenidad y dejar que las instituciones funcionen, porque esto pasó siempre, lo mismo en el periodo anterior. Lo que sí que hay que aclarar es lo siguiente: si ingresan los 2 miembros nuevos, y cuando se dice que es una corte en transición, ¿qué significa? Bueno, pasamos de 3 a 5, y bueno, habrá que elegir de nuevo las autoridades. Habrá que elegir de vuelta a las autoridades, dijo Ricardo Lorenzetti. La pelea de esos cortesanos es de, traiciones, zancadillas, todo, pasa de todo en esa corte, con ese nivel de pelea. Bueno, mientras tanto, Alejandro Fantino está promocionando el reality que arranca el lunes, Super Lunes de televisión, va a ser el lunes que viene, en la televisión por la competencia que empieza a tener el prime time de los canales abiertos. Va a llegar a Canal 13 con un reality de parejas, Alejandro Fantino. En ese contexto está dando algunas notas y se pronunció, pese a su gran cercanía con Milei, que es pública, dijo que él es un gran defensor de la universidad pública. Él viene criticando al gobierno de Milei, diciéndole, basta de hablar de la herencia recibida, hay tamaño ajuste que la gente ya no se contenta con eso, por eso caen las encuestas el gobierno de Milei. Y ahora un nuevo tema sensible después del veto a la movilidad jubilatoria, amenazan con el veto, van a vetar la ley de financiamiento educativo. ¿Qué decía Fantino? Yo estoy a favor de la educación pública y gratuita y no me parece que deba de financiarse una de las pocas formas que tiene la sociedad argentina históricamente de movilidad social. Yo pagué mi carrera, yo me recibí en una universidad católica de La Plata, la pagué, pagué mes a mes. Pero yo el otro día fui a una clase sociales sobre filosofía política, de medio de comunicación. Sí, acá nomás, en Santiago del Estero. Y había pibitos ahí con la mochila que no pueden pagarla. Del otro lado habrá mucho el libertario diciéndome, nada es gratis, nada es gratis, nada es gratis. Bueno, papá, no sé, la educación... Es una inversión en capital humano, la educación. No, la educación no. Bien, con la educación no, decían, Santiago del Estero es la sede de sociales. Le encanta decir a Fantino que se graduó en filosofía. No sabía que había estudiado, que había elegido la Universidad Católica de La Plata. Los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños.
Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Email cristianriquelme-83@gmail.com o visitanos en Serradori 830. Cristian Riquelme, compra de caballos. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. AM970. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Mami, a mí tú no me engañas, conozco tus mañas. Odias estar sola por la madrugada. Yo vivo durmiendo y si me despierto solo quiero verte. Y cuando te sientas mal me llamas, con solo un beso enciendes la llama. Me mata la curiosidad de cómo quedarías en mi cama. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más. Que no se te caiga la corona, mejor que la destapes y no vayamos juntos, que tu amiga no tape. Sosa plan y el escape para que te arrebates, que por dentro sabes que tu corazón late. Y es obvio que es por mí. Sueño contigo si voy a dormir. Nunca sentí algo así. Dime si también te pasa a ti. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Si te tuviera un rato a solas, sin ver la hora, con unas copas, me acercaría muy lento, rozaría tu cuerpo para robarte ese beso, cumpliría mi sueño. A veces le pregunto al tiempo, ¿cuándo se me dará el momento? No te piensan como te pienso. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza. Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. LUCK, tranquilo controle. Y así suena Valentino Merlo. Leones con flow, Paulo Londra. Estás en AM970. Radio Guaraní. Y FM Guaraní 107.1. Somos el aire. ¿Qué más te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué más te gusta? Siempre antes, con la verdad. 2
minutos de noticias. El INDEC difundirá hoy el índice de pobreza del primer semestre. El gobierno espera una cifra récord cercana al 55%, pero destaca que el estudio mide hasta junio, cuando se registró el mayor impacto del ajuste, y señala que desde entonces se registraría una tendencia a la baja en los números. Paro nacional de docentes y no docentes universitarios en defensa de la ley de financiamiento. Así lo explicó Emiliano Cañachi, secretario general de ADUBA, quien ratificó la marcha del 2 de octubre. Hoy 26, paro federal en todas las universidades nacionales, tanto docente como no docente, impulsados en nuestro caso en la Universidad de Buenos Aires, tanto por el gremio docente como por los gremios no docentes. Esperamos con esto visibilizar el conflicto para poder realizar una marcha contundente el 2 de octubre, mostrando nuevamente que la educación universitaria es un valor que la sociedad no está dispuesta a relegar. Multarán a las empresas de luz y gas que sigan cobrando tasas municipales en sus facturas. El gobierno anticipó que las aplicará desde mediados de octubre y pueden llegar a cifras millonarias e incluir otras sanciones, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio rechazó los amparos presentados por Pilar y el municipio de La Rioja. El Papa llegó a Luxemburgo, primera escala del viaje que culminará el domingo en Bélgica. Francisco se reunió con el primer ministro Luc Frieden y con el gran duque del país de solo 650.000 habitantes, donde permanecerá solo 8 horas y esta tarde se reunirá con la comunidad católica antes de continuar hacia el segundo destino. En 30 minutos volvemos. Todo lo que pasa todo el día. Lluvia en Curuzucuatiá, 48 milímetros. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Se viene otra gran jineteada y bailanda. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuena y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro. En cuero tendido. 100.000 pesos en premio. Anima David Gómez. Por la noche Carpa Doma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzucuatiá los Taitas de Mendizábal, de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso, 4 montas especiales, el Nubarrón de la Flor del Pago versus Chueco Zamudio, la candidata de los Penachos versus Gonzalo Irigoyen, el Pirata de Alvarelo versus Alejandro Zamudio, el Billete de Alvarelo, Facundo Bordón, 650.000 pesos en premio.
premio para los jinetes. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales. Chimenea Martínez, capataz de campo Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto. Y las palmitas arriba, 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 arriba. Los auténticos del chamamé y los haces del trópico. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailado? Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 26 de septiembre, 14 y 30 horas, remate feria desde San Jaime. 27 de septiembre, 14 y 30 horas, remate reproductores del sur correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 4 de octubre, remate primera edición, Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo Patria. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51.
Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Radio Guaraní, AM970. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Lo tenemos a Eugenio Semino, tiene la deferencia de atendernos, el defensor de la tercera edad, hombre de consulta permanente acerca de los jubilados, por supuesto. Buen día, Eugenio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un placer saludarlo. Gracias, igualmente. Bueno, conocimos en las últimas horas, Eugenio, acerca de la canasta básica, ¿no? Actualizada por parte de la Defensoría. Hoy la canasta básica supera los 900.000 pesos de un jubilado cuando el mínimo apenas supera los 300, con bono incluido. Exactamente, 5 millones cobran un tercio de esta canasta. La canasta, para tenerlo presente, se calcula desde hace 15 años semestralmente. La metodología es la metodología INDEC, incorporando lo que son gastos de vivienda, que es un tema fundamental en las personas mayores, y haciendo hincapié en determinados insumos que tienen una tasa de uso más importante que a otras edades de la vida. En este sentido, las compulsas se hacen en grandes ciudades porque es donde más población añosa hay y particulares condiciones de vida. Los muestreos se hacen en Ciudad de Mendoza, Ciudad de Córdoba, Rosario, lo que es conurbano bonaerense y Ciudad de Buenos Aires. Lo que vimos es que esta canasta tiene algunas variables que en el último semestre han tenido mucho peso. Por ejemplo, el tema vivienda. En el caso de vivienda se hace un licuado de variables que tiene que ver con mantenimiento de un inmueble propio, lo que es alquiler compartido, y un fenómeno que se ha extendido muchísimo en la vida del adulto mayor, que es la vida en pensiones. Para que solo manejar un ejemplo, se dan en todas las grandes ciudades, pero en Ciudad de Buenos Aires, a 4 cuadras de la Casa de Gobierno de Plaza de Mayo, hay muchísimas pensiones que eran los viejos hoteles que no pueden estar habilitados, y en esos lugares una habitación con baño compartido está en el orden de los 200.000 pesos, ¿no? Imaginemos esto en haberes de 300.000. Por eso el rubro vivienda cubre alrededor de un 20% de la canasta. Por otra parte, lo que tiene que ver con medicamentos e insumos de farmacia, en la metodología se toman hasta 5 medicamentos con descuento de PAMI o de obra social. Así es. Y lo que se incorpora y que no tienen cobertura de ningún tipo, y es fundamental en la vida del adulto mayor, insumos de farmacia. Cuando refiere a insumos de farmacia, solo menciono 2, porque son de altísima tasa de uso. Por ejemplo, los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, que han experimentado un aumento aún mayor que los propios medicamentos. Los medicamentos, lo que va del año, aumentaron el 180%, y estos insumos que estoy refiriendo superan el 250%. A veces un elemento de estos implica tener una vida normal o un adulto mayor deprimido en el fondo de su casa con una depresión, ¿no es cierto? Es decir, con una enfermedad, con una patología subdiagnosticada que se lleva a la vida. Y miles, ¿no? Es decir, por ejemplo, las obras sociales, propio PAMI, en muchos casos hacen dentaduras para mirar televisión, con lo cual tienen que usar adherentes para esas dentaduras y demás.
son todos gastos extras y sin ningún tipo de descuento. Alimentos se consideran los necesarios para cubrir 2.200 calorías diarias y se incorporan algunos medicamentos, algunos alimentos hiposódicos, hipocalóricos indispensables, como un yogur descremado, de bajo contenido en sodio, o la leche de la misma calidad. Es decir, son muy poquitos los elementos que tienen que ser tomados en particular para la dieta y cuidados también en particular para mantener lo que son la atención de patologías crónicas. Hace 15 o 20 días, me acuerdo, claro. Eugenio, en una de las entrevistas el presidente dijo, ante una pregunta, que las jubilaciones en dólares habían volado, que se cobraba varios dólares más de cuando estaba Alberto Fernández, en ese sentido. Claro, lo que no dijo es que también las cosas, en general, también volaron, y quizás 2 o 3 veces más que las propias jubilaciones. Exactamente. Y bueno, estos son los elementos. Por ejemplo, en los últimos 2 meses ha tenido una incidencia muy importante servicios, ¿no? Claro. El costo de servicios se ha ido a las nubes, pero a su vez, inclusive cuestiones que se supone los políticos ni tienen en cuenta, que las personas mayores utilizamos, ¿no? Es decir, un servicio de cable, un servicio de internet y demás, ocupa una parte fundamental en la canasta y nos tiene comunicados y actualizados con el mundo, ¿no? Así que bueno, el transporte también ha tenido una evolución en este semestre muy, muy importante en los grandes centros urbanos. En síntesis, 921.000 pesos, una canasta muy, muy acotada, para que tengan una idea. Cuando se habla de gastos de recreación, se está hablando de menos de 50.000 pesos por mes. Luego gastos de reposición de viviendas, 35.000 pesos. No es nada ambiciosa, es estrictamente de supervivencia. Por lo cual, a ver, más allá de todo esto, los números nos eximen de comentarios. 5 millones de jubilados, como decía, cobrando 300.000 pesos, un tercio de esta canasta, y 1 millón más de las submínimas, que son personas con discapacidad, que cobran las no contributivas o las PUAN, están en 230, 240.000 pesos. Me parece que hay una disociación muy, muy grande. Obviamente el oficialismo siempre es el principal responsable, pero también del resto de los actores políticos, en términos de tomar esto con la seriedad del caso. Nosotros hablamos ya desde hace 2 años de crisis humanitaria y evidentemente esto no se quiere ni ver ni reconocer, aún en la pequeña y moderada sanción de la ley que implicaba modificar la movilidad. Vimos la reacción del Ejecutivo, ¿no? Un veto brutal, algo que le incorporaba a los jubilados de la mínima por un solo mes 18.000 pesos en el bolsillo y a los de las submínimas entre 6 y 13.000 pesos. No, para nada era significativo, no tiene costo fiscal, porque durante estos 8 meses que se debatió la ley se siguió licuando la vela, así que ese recurso ya lo tiene acopiado el Ejecutivo. Bueno, esto de todos modos generó el veto. Nosotros planteamos ya la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto, lo hicimos en nombre de los jubilados, pero como defensor, y el doctor Andrés Gil Domínguez como constitucionalista está radicado en el juzgado 11 del Foro de Seguridad, de Federal Contencioso Administrativo Nacional, ¿no? Semino, la última, sabemos que tiene compromiso, digamos, más allá de esperar por ahí, como el presidente dice reiteradamente, consolidar el equilibrio fiscal y este método de aplicar el aumento para jubilados de acuerdo a la inflación de los meses anteriores, además de eso, ¿le hace abrigar alguna esperanza de que en un futuro que no sea tan lejano puedan mejorar las jubilaciones?
¿Qué grado de confianza tiene a 9 meses de este nuevo gobierno? No, en realidad hoy no se muestra eso porque con esta depreciación de los saberes se sigue mostrando el superávit fiscal, es decir, lo que se paga de menos a los jubilados es el superávit fiscal que se festeja mensualmente, así que es una política. Y los saberes se siguen licuando. Sé que parece mentira, porque uno dice, si se está aplicando IPC, se aplica IPC sobre el haber, pero sobre el llamado bono, que está congelado y que es más, al día de hoy todavía los jubilados no saben si se va a pagar o no el mes que viene, o si siguen siendo los mismos 70.000 pesos de hace 8 meses, se va haciendo ese ajuste y le va haciendo un colchón importante al gobierno para cubrir otros desfasajes que tienen en otras partidas. Esto no es nuevo de este gobierno, se nota mucho más porque ya la situación es desesperante, ¿no? Semino, muchísimas gracias, doctor, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego. El doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad y la situación actual de jubilados y pensionados nacionales. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte bonita, bonita, Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabela Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. bonita la vida, vive la que quedó. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970.
Temperatura 15 Humedad, grados. llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Desde Curuzucuatiá, estás en Radio Guaraní. AM970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Jorge Macri presenta las bonificaciones en la educación secundaria. Móvil. En estos momentos en el Polo Educativo de Salud, el gobierno porteño está presentando el nuevo sistema de aprendizaje para las escuelas secundarias. Públicas, 11 privadas que se han anotado y postulado voluntariamente. Son las que levantaron la mano y dijeron, sé que esto no funciona y lo quiero cambiar. Formar a los docentes de todo el sistema educativo tiene una prioridad en nuestra ciudad. Cambiar la experiencia en las escuelas también. Y sepan que esto va a llevar tiempo.
algo que se rompió durante tantos años. Es una educación que viene del siglo pasado, no la vamos a cambiar de golpe, la vamos a cambiar de manera paulatina, aprendiendo de la experiencia en estas escuelas para aplicarla cada vez mejor, pero tenemos que desafiarnos, tenemos que bajar. El Senado tratará hoy la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Tiene media sanción de diputados y busca que se extienda la identificación de autores de todo tipo de delitos, además de flexibilizar las causas para que la justicia pueda requerir la muestra genética. Córdoba confirmó que son 11 los detenidos por los incendios. Lo dijo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien señaló que en Villa Yacanto un hombre fue apresado cuando iniciaba un foco. Estos 11 detenidos implica que hay una clara acción en el 99% de los casos se inician por mano de hombre. No hay vientos que corten cables que puedan generar que una chispa haga un incendio o tormentas eléctricas que lo hagan, porque hace mucho que no llueve y nuestra previsión climática es realmente muy mala para los próximos meses, con lo cual estos incendios son o bien accidentales por alguna acción negligente, lo cual pedimos los cuidados extremos en una provincia en la que se sabe lo que significa vivir en un suelo altamente combustible como están hoy las serranías, pero lo que es absolutamente demencial e inexplicable que alguien vaya y prenda un fuego. Cronograma de pagos de ANSES. El organismo previsional se acerca al final del cronograma de prestaciones en el mes de septiembre. Liquidará jubilaciones y pensiones superiores a la mínima para los titulares cuyos documentos finalicen en 6 y 7, mientras que finalizará el pago de la prestación por desempleo para los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9. Mientras tanto, se esperan definiciones oficiales de cómo será el cronograma de prestaciones en octubre, que tendrá una actualización del 4,17%. Todo lo que pasa, todo el día. Lluvia en Curuzucuatiá, 48 milímetros. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Jara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pisochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en Cumbia y Chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre organiza Hermano Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. Sin mosquito no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre recorreremos los barrios Villa Dolores, CGT, Monobloc, Intendente Grela, 200 viviendas, 216 viviendas, 87 viviendas, 122 viviendas, 52 viviendas, 64 viviendas y 50 viviendas. Entre todos, nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Curuzucuatiá, hacia adelante. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp
3774-5664-83 o al 3774-5990-85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos. Trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Radio Guaraní, AM 970. Temperatura 15 grados. Humedad 93%. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Informe agropecuario. Sin actividad hoy en Cañuelas, con actividad a partir de las 15. Expectativas para mañana, digo expectativas porque la plaza de alguna manera ayer con una oferta de 7.000 animales en algunos renglones quedó ofrecida. Hay mucha hacienda anfiló, 75-80% de capacidad de ocupación están teniendo los feedlots, y ayer participó fuerte la hembrita liviana y retrocedió entre 30 y 50 pesos. Muy selectiva la operatoria ayer. El novillo grande se vendió dentro de los valores que se venía registrando con interés, y la vaca también descomprimió su precio con respecto al día martes, particularmente la conserva inferior, con o sin destino a China. Por eso, expectativas para mañana, los bolsillos están descosidos, la venta de carne a partir del lunes se desinfló, este último lunes. Por eso vamos a ver qué ocurre este último fin de semana del mes, que por supuesto sabemos que es difícil para el carnicero y para el material abastecedor poder encontrar una salida del producto como corresponde. En cuanto al tema de la carne vacuna, las exportaciones crecieron un 23% en agosto, 16% de facturación, 69.800 toneladas, unos 265 millones de dólares. Los yerbateros, productores de casi todas las provincias yerbateras, están tratando de hacer una organización provincial que regule la yerba mate, más allá del INIM, señor INIM, Instituto Nacional de Yerba Mate, un organismo que reconozca y que por supuesto estaría integrado por 11 intendentes. 125.000 son los yerbateros inscriptos más o menos que se calcula en todo el país. El agua es el tema fundamental, la preocupación, la falta de agua. A gritos, las tormentas están pasando de largo, 3 milímetros, 4 milímetros, donde hubo tormenta, en otros lugares sol, temperaturas muy elevadas, no hay perfil de humedad para el maíz. El trigo está sufriendo, atención con esto, se dice que unos 10, 12 días más no, porque las condiciones de buena, regular o de regular a mala se están intensificando, y además se está trazando, como vengo comentando aquí, la siembra de maíz temprano por la falta del perfil de humedad, por precios internacionales que no acompañan, porque no es barato sembrar maíz. Se está hablando de un 7-8% que crecería la superficie de soja con respecto a la campaña pasada, producto de esta disminución de maíz que algunos organismos se están dando entre un 19 y un 25% menos de intención de siembra de maíz en la República Argentina. Está operando el mercado de Chicago con un trigo a $217, el maíz paga 163 la tonelada, la soja rebota $2 por encima del cierre de ayer, posición noviembre de Oleaginosa, $389 por tonelada. Informe agropecuario.
lluvia mojando la siesta de enero, en la gramilla la fresca humedad, un rumoroso concierto en el techo, sobre la parra la gris soledad, se alza un silencio de calles y de vuelos, canta en la tarde empapada el zorzal, bajo el abrigo cordial del alero, crece una calma que invita a matear. La lluvia arpeggia una dulce canción, gotean sonrojos los cibos en flor. Está la familia rodeando el fogón, se encienden despacio el amor y el carbón. La abuela amasa recuerdos y pan, secando sus manos en el delantal. La gurizada ya no juega más, ay chipacuerito aromando el hogar. Y qué lindas esas tardecitas de verano cuando la lluvia baja de la mano del viento, heladas caricias de agua mansa que cantan a la vida y al amor. Lluvia que repica sobre los techos como una campana, sobre el repique de la risa cunumí, sobre el perfume del mate con poleo, sobre el paisaje de mi tierra guaraní. Y ya por las tardes las nubes se alzan, el arco iris de lisa fugaz, sus tornasoles de luz y distancia sobre la verde quietud del sausal, la lluvia mojando la siesta de enero, breve reposo de sol estival, bajo el abrigo cordial del alero, mate añoranzas, ternura y chipá. La lluvia arpeggia una dulce canción, gotean sonrojos los cibos en flor. Está la familia rodeando el fogón, se encienden despacio el amor y el carbón. La abuela amasa recuerdos y pan, secando sus manos en el delantal. La gurizada ya no juega más, ay chipacuerito aromando el hogar. Estás en AM970, Radio Guaraní y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú, Cuatiá. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería.
Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Guaraní, AM970. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Involucra a un concejal de la ciudad de Goya, Guillermo Córdoba, que el día lunes 23 de esta semana, el Tribunal de Juicio de Goya lo condenó a este concejal a 13 años de prisión, porque la semana anterior ya lo había declarado penalmente responsable de los delitos de violencia sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado, es decir, que no fue una vez, fueron varias y durante meses, por una de las víctimas, y también en concurso real con abuso sexual simple con otras 2 víctimas, 3 denuncias, en donde el Tribunal de Juicio no solo lo halló penalmente responsable de estos delitos contra la integridad sexual, que los cometió contra 3 mujeres, sino que también lo condenó a 13 años de prisión. Estamos en comunicación telefónica con una concejal de la ciudad de Goya, con la concejal Gabriela Refojos, que integra el bloque de concejales del oficialismo de la ciudad de Goya. Concejal Gabriela Refojos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por comunicarte y de esta manera permitir dar a conocer a la ciudadanía, a nuestra provincia y a todas las personas que siguen este caso tan sensible y delicado como es de público conocimiento, la condena del concejal Guillermo Córdoba en los autos caratulados abuso sexual, bueno, y todo lo que se está diciendo. No solo lo que se está diciendo, sino lo que procesalmente un tribunal de juicio lo ha determinado. Concejal Gabriela Refojos, si bien, lo primero, preguntarle si el concejal continúa en funciones, si continúa formando parte del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Goya. Bueno, nosotros queremos darle a conocer que venimos trabajando en forma atenta a lo que iba a ocurrir en esta causa, debido, como repito, la delicadez de esta problemática, de este tema que, en primer lugar, antes de responder a tu pregunta, quiero manifestar mi solidaridad como mujer, como mamá, como hermana, como integrante de la familia y también como miembro del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Repudiamos todo este tipo de hechos que sin dudas tenemos que estar muy atentos y expectantes a lo que sucedió y a lo que va a continuar, porque esto, como vos bien lo dijiste, la condena no está firme todavía. El concejal Córdoba forma parte del Consejo Deliberante, pero nosotros como cuerpo, y te puedo adelantar esta noticia, del oficialismo dentro de la alianza del cual yo conformo, representa el espacio del Partido PRO, somos parte de la alianza de Más Vamos Goya, hemos tomado la decisión, lamentablemente por una cuestión de tiempos, que eso no manejamos nosotros, porque vos lo mencionaste anteriormente, esta decisión se ha dado el día lunes a la tarde. Nosotros tenemos sesión los días miércoles a la mañana, en consecuencia los términos, los plazos no nos habilitaba como para poder tratar este tipo de cuestión en esta sesión del día de hoy.
que tampoco el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Goya ha llamado a sesión en esta semana. Entonces los tiempos no nos dio y en nombre de la mayoría del bloque oficialista se ha tomado la decisión en forma unánime y contundente de tomar la decisión de suspenderlo al concejal en sus funciones sin goce de haberes hasta tanto, como vos bien dijiste, la condena no quede firme. Esta es entonces la decisión política que ha tomado el bloque oficialista, integrado por distintas fuerzas, es decir, de ECO más Vamos Goya, no el PRO, sino el bloque de concejales de ECO más Vamos Goya, una decisión por mayoría de suspenderlo al concejal Guillermo Córdoba sin goce de haberes. Así es. Esto debido, como te dije, a los tiempos que nos dieron, nosotros los vamos a tratar en sesión como corresponde de este tema, pero sin dudas es una causa que no habría ningún tipo de objeción en todo el cuerpo. Es una causa tan delicada y que debemos luchar y hacer frente ante esta situación, y sin dudas la parte de la política que está involucrada por todos los antecedentes y los informes, que es de público conocimiento, el abuso de poder y demás que se venía ejerciendo de parte del concejal Guillermo Córdoba. Concejal Gabriela Refojos, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y no dudes en levantar o en llamar para consultar, que aquí estamos, somos elegidos por el pueblo y para eso debemos dar las explicaciones del caso. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Atento, grabando. Temperatura 15 grados. Humedad 93%. Hablar, ni siquiera comentarme. No sientas que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada al abrazar. Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarme. No sientas que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor.
podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada al abrazarla, porque no podrás hacerle el amor. Y así como escuchaste, no podrás amarla, ni besarla, y mucho menos hacerle el amor. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos puedan a tocarla. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada al abrazarla, porque no podrás hacerle el Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Es la hora 11:59 minutos. Temperatura 15 grados. y la Humedad 93%. Lluvia en Curuzucuatiá 48 milímetros. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 26 de septiembre, 14 y 30 horas, remate feria desde San Jaime. 27 de septiembre, 14 y 30 horas, remate reproductores del sur correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 4 de octubre, remate primera edición, Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. Vela y Cornaló comunica que